ir a trabajar todos los días hace que parezca que estoy desesperada por el dinero. Pero eso no tiene ningún tipo de sentido. Desesperada. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen en un día maravilloso, increíble, fantástico, formidable, extraordinario, sensacional incluso, magnífico, sublime. Vale, cállate ya. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, Coral? ¿Qué está pasando aquí? Cuánto me alegro que me hagas esa pregunta, mi pequeña y diminuta concubina amiga. Bueno, a ver, ¿puedes dejar de hablar como si fueras la protagonista de una serie de época? Lo que hoy ocurre aquí es que por fin estamos en el último capítulo de la temporada. Ay, es verdad, que hoy... El último capítulo de la temporada, Coral. Bueno, pero a ver, tampoco será para tanto. Se acabaron los interminables días de grabación, de edición de vídeo, de escritura de guiones, pero sobre todo, Coral, se acabó verte la cara durante un mes entero. Bueno, ahí sí que comparto tu entusiasmo, la verdad. No más. Yayo, no puedes hacer una broma diciendo que una chica había quedado con su asesino para que le dieran algo y lo que le dio fue matarile. Bueno, mira, fíjate que yo lo pienso al revés. Se acabó el vivir con el miedo constante a que nos cierren el podcast porque hagas una broma completamente fuera de lugar. Es decir, cualquiera de tus bromas. Es que tú también tienes la piel muy finita. Ya, bueno. Yayo, en este podcast has dicho cosas como... O... Ya, ahí sí que me había pasado, la verdad. Un poco, me pasé un poco. Sí. Pero bueno, no pasa nada, de todo se aprende en la vida, ¿no? De la censura también, que me aplicas en tu día a día. Y nada, pues muchísimas gracias por escucharnos toda esta temporada. Sí, muchísimas gracias, sois gente genial y por favor agradecednoslo siguiéndonos, Sí. comentándonos y también así para estar al tanto de la temporada que viene. Que ibas a decir el número, pero no lo recuerdas. No, Quinta. pues la quinta temporada que es muy fuerte. Ojo, 5 temporadas. ¿Sí? Y allí vamos a estar. Pico pala. Sí. Bueno, whatever. Empiezas tú, que Ted Bundy. Ha llegado el día, el Ha esperado llegado día. el día. Bueno, pues vamos allá con este caso, que si no, la que acabo asesinada era yo. Literalmente, por mi parte y por parte de toda esta audiencia. Un poco sí. Bueno, pues cuando la gente escucha el nombre de Ted Bundy, Ted Bundy, la persona más conocida del mundo, Que yo no conozco este caso, por cierto. wow, pues suele pensar al momento uno de los asesinos en serie más famosos de la historia. Sin embargo, lo que hace que su caso siga como captando la atención de todo el mundo décadas después no es solo por la cantidad de mujeres que asesinó ni la brutalidad que tuvieron sus crímenes. Lo que es turbio de esta historia es que durante años nadie sospechó de él. No era como el tipo de persona que uno imagina cuando piensa en un depredador sexual o en un asesino en serie. Porque no daba miedo, no parecía un hombre peligroso. Estudiaba en la universidad, participaba en política, tenía pareja, sabía hablar muy bien en público y daba muy buena impresión casi al momento de verlo. Participaba en política. Sí. Esto no lo sabía, qué Ya. heavy, ¿eh? Y quienes lo conocían veían en él un hombre inteligente y muy prometedor, alguien con futuro y quien parecía destinado a encajar perfectamente en la sociedad. Por eso es tan interesante ese caso y los amantes del crimen les causa tanta fascinación, porque al final es como, wow, ¿cómo puede ser una persona cualquiera, la persona de la que menos sospecharías, un tío tan perturbado? Ya. Es que... Ya digo, yo este caso, a ver, lo conozco en el aspecto de que ese es su nombre, ¿no? Porque lleva 2 años en el calendario. Sí. Pero como que no sé los entresijos, Ya, ¿no? No sé entiendo. ni a quién asesinó ni nada siquiera. Sé que son asesinos en serie, pero ya. Ya, bueno, pues eso. Y jolín, me refiero a que causa intriga Ya. por eso, porque
es como entender un poco la mente humana como alguien que tiene esa imagen de persona común Ya. llega a ser un asesino tan heavy. Entonces, bueno, en fin, vamos allá. El caso es que aquí está la parte más perturbadora de toda esta historia, porque años después muchos especialistas relacionaron su caso con el concepto de la máscara de la cordura, que esta es una expresión del psiquiatra Herbig para describir a personas capaces de proyectar una imagen completamente normal mientras ocultan una profunda falta de empatía, en plan de remordimientos o de conexión emocional con los demás. O sea, no se trata solo de fingir durante un poco, sino que construyes como una especie de identidad que convence a todos los que te rodean, incluso a personas que conviven contigo y todo el mundo te acaba creyendo. O sea, es como una idea que resulta terrible porque desafía eso que todos damos por sentado. Como que nos gusta pensar que podemos reconocer el peligro cuando lo tenemos delante y que este asesino va a parecer un asesino. Y que el depredador parece un depredador y el monstruo parece un monstruo. Pero claro, la historia de Ted Bundy es, pues en gran parte, la historia de justo lo contrario. Ya. Pues es lo que digo, que causa tanta fascinación en el sentido pues de entender un poco la mente humana. Bueno, pues esta historia empieza el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, en Vermont. Él nació con el nombre de Theodore Robert Cowen y desde el principio estuvo como toda su vida rodeada de secretos, porque resulta que su madre, Louise, era súper joven y no estaba casada cuando dio a luz. Y claro, por estos años, en esta época era como... Escándalo. Sí, un estigma social muy fuerte. Entonces, para evitar todo este escándalo familiar, se decidió entre toda la familia algo que iba a marcar mucho la vida de Ted. Miedo. A ver, no era tan grave. Simplemente Ted creció pensando que sus abuelos eran sus padres y que su madre en realidad era su hermana mayor. O sea, es complicado. Ya. Pero no es lo peor que le puede pasar a alguien. Hombre, no. Entiendo que por la época se hizo eso pues para evitarle un problema mayor a su madre. Es duro para un niño, pero bueno, podían ser cosas peores, hemos visto aquí. Bien peores. Entonces, bueno. Como que te vistan de niña sin tú tener como ninguna identidad de género. Sí, ¿sabes? como el caso anterior, sí. Y además esto puede sonar un poco raro, pero sí que es verdad que durante gran parte del siglo XX este tipo de cosas no eran tan raras como podían parecer, porque como que se solía hacer bastante para ocultar, pues eso, cuando una niña se quedaba embarazada y así. Aún así, se entiende que esto pudo tener un efecto negativo sobre un niño por crecer rodeado de una mentira tan fuerte sobre lo que decíamos antes, tu propia identidad. Ya. Bueno, y hay que aclarar algo importante, que un montón de personas tuvieron infancias difíciles sin convertirse en criminales, Eso es así. que es lo que decimos siempre. Pero sí que es verdad que las causas ayudan a entender un contexto, pero esto nunca va a servir para justificar las decisiones que se toman más adelante, ¿no? Obviamente. Pero bueno, sí, está Sí. bien saber el contexto. Sí. Y es verdad que un montón de especialistas dicen que los primeros años de Ted Bundy pudieron ayudar a formar ciertos conflictos emocionales en él que más adelante tuvieron importancia. Y además su familia tampoco destacaba precisamente por la estabilidad. Y hay varios testimonios que describen a su abuelo como un hombre bastante autoritario, impredecible y que tenía cambios bastante grandes de humor. Y bueno, algunas historias de lo que dicen y todo esto son complicadas de saber si son ciertas porque ya pasaron bastantes décadas. Pero bueno, hay consenso en que el ambiente familiar estaba bastante lejos de ser un ambiente tranquilo. Ya. Pero bueno, aún así su vida tampoco era una locura, pero tampoco era el mejor ambiente para un niño. Ya. No sé si me explico. Bueno, pues el caso es que su madre decidió abandonar la ciudad e irse con su hijo al estado de Washington. Y ahí conoció a un hombre, Johnny Bundy, que era un cocinero que había estado formando parte del ejército. Y ellos se casaron en 1951. Y Ted adoptó el apellido de Bundy, el nombre con el que terminaría pasando a la historia. Total. Que ya no es sorpresa para nadie.
Sin embargo, en ese momento tampoco parecía haber nada especialmente diferente en este niño. Era simplemente un niño más, uno entre millones. O sea, si alguien hubiese dicho en ese momento que iba a acabar convirtiéndose en uno de los criminales más conocidos del siglo XX, probablemente nadie se lo hubiese tomado en serio. Ya. Porque era un chaval completamente normal. De hecho, eso es como que lo que marcó todo, porque lo verdaderamente peligroso no estaba como a la vista de los demás. Y esto es un dato muy importante para lo que ocurre después. Mientras otros delincuentes sí que llamaban la atención por los comportamientos agresivos o problemáticos, él aprendía algo mucho más útil para su vida, que era cómo encajar, cómo resultar agradable, cómo dar exactamente la imagen que los demás esperaban ver. Y cuando mejor se le daba todo esto, más difícil resultaba imaginar lo que iba a pasar. Por eso como que quiero aclarar esto. Ya. Para lo que viene después. No, si yo te lo compro, será porque a mí me importa el contexto. Ya. Yo dentrísimo, Sí, Coral. sí. Bueno, pues años más tarde, cuando se intentó comprender cómo había conseguido actuar durante tanto tiempo sin levantar sospechas, muchos llegaron a la misma conclusión, que en realidad su mayor arma no fue la fuerza física que ejercía contra sus víctimas, ni que fuese súper inteligente, ni que tuviese una planificación perfecta, sino que era algo más sencillo y mucho más turbio, que era la confianza que daba a los demás. Ya. Porque Ted Bundy entendió muy pronto que la mayoría de las personas quieren creer que viven en un mundo muy seguro. Quieren pensar que la gente amable es realmente amable y que una sonrisa de verdad significa eso, en plan, pues una persona agradable. Y realmente la mayor parte de las veces tienen razón, que realmente si desconfías de cada persona educada que conoces, pues ir al supermercado sería una experiencia bastante agotadora, ¿no? Bueno, no, porque allí no te encuentras nunca a nadie agradable. Ya, a veces no, la verdad. Sobre todo la gente que se te cuela en la cola. Sobre todo. O la gente que te riñe por colarte cuando tú no te has dado cuenta que estás en una cola. Puedes decírmelo de forma educada, por favor. O la gente que simplemente habita a 2 metros de distancia, ¿no? A menos de 2 metros de distancia de ti. La gente que pasa por tu lado es complicado lidiar con eso. Bueno, el caso es que el problema es que de vez en cuando aparece alguien capaz de utilizar esa confianza pues, como una herramienta, ¿no? Y nadie podía saber todavía que Ted Bundy estaba aprendiendo precisamente eso. Que el monstruo aún no había aparecido, o quizás sí. Se acercaba. Sí, y nadie pues lo veía venir. Piano. Sí. Además, durante su adolescencia tampoco hubo señales evidentes que hicieran pensar que iba a acabar convirtiéndose en esta persona. Y este es un detalle importante porque hay una idea como muy extendida que dice que los grandes asesinos muestran comportamientos alarmantes desde la infancia. Lo que decimos siempre, o sea, hacer daño a animales, provocar incendios, mearse en la cama. Que mearse en la cama parece de un niño normal. Es súper aleatorio la enuresis, que de repente chungo. Sí, pero todo sumado, eso solo no, pero sumado como que vas viendo y dices, ay, sí, hay cosas que te indican que es un asesino, ¿no? Pero la realidad suele ser más compleja, que algunos se quedan señales tempranas, como esas. Esas 3. Sí, pero otros pasan años pareciendo completamente normales. Y Ted Bundy pertenecía a esa segunda categoría. O sea, él era un hombre, bueno, un adolescente en este momento, reservado, tímido y muy consciente de la imagen que daba a los demás. No destacaba como porque fuese muy popular, pero tampoco era un marginado. O sea, como que era como muchos jóvenes de su edad, que intentaba encontrar su lugar en el mundo. Sin embargo, quienes lo conocieron durante todos estos años recordaban una característica que aparecía siempre, que era que le preocupaba muchísimo cómo lo veían los demás. Su autoconcepto. Y la imagen, bueno, su autoconcepto no, la imagen que proyectaba en el mundo, no la que tenía de sí mismo. Bueno, pues no quería simplemente caer bien, lo que quería era impresionar, quería ser admirado y sobre todo quería ser alguien importante. Y con el tiempo esa necesidad se convirtió como en una de las piezas más interesantes para entender un poco su personalidad. Porque claro, tenía una apariencia de chico tranquilo, pero también detrás había una obsesión constante por conseguir el reconocimiento de la gente.
como que necesitaba demostrar que era inteligente, que era un hombre que tenía un buen futuro y que estaba destinado a algo grande, como esa superioridad, como un poco ese narcisismo. Sí, es que yo de hecho te iba a decir como que luce personalidad narcisista. Sí, un poquito. Sí, Un poco sí, yo creo que sí. A ver, es que hay gente que en realidad busca triunfar porque te gusta lo que haces simplemente y quieres que sea valorado eso. Pero luego hay gente que simplemente no soporta la idea de no ser importante. Ya. Y claro, la gente que lo conocía tenía la impresión de que él pues era más de este segundo grupo de gente, ¿no? El caso es que él siguió creciendo y cuando llegó a la universidad, como que todavía era mucho más ambicioso. Él se interesó, lo que decíamos antes, por la política y participó en diferentes campañas electorales y empezó a relacionarse con gente de poder y gente influyente, porque le gustaba moverse como en sitios donde pudiera ser relevante. Le gustaba que lo viesen como alguien como brillante, importante. Y es verdad que sabía cómo conseguir esto, porque él era súper inteligente y tenía como muchísima habilidad para adaptarse a diferentes situaciones. Ya. Como que era muy... Sí, se adaptaba. En Sí. plan, pasaba desapercibido. O sea, desapercibido no, me refiero. Como que si en un grupo solo había risas, él sabía cómo hacer. Exacto. Jajaja, venga, risa todo el mundo. Que el grupo de al lado estaba llorando. Bueno, pues como que él se adaptaba al entorno. Sí, como que hay gente que la metes en un ambiente diferente al suyo y no encaja para nada. Claro. Él encajaba en todas partes. Y claro, Era camaleónico. Sí, y eso está súper bien, esa capacidad adaptativa, Sí. que a mí me parece brillante. Sí. Bueno, el caso es que uno de los detalles que a mí me parece más curioso, pero más turbio de esta historia, y que muchas veces pasa desapercibido, porque mira que a mí el caso de Ted Bundy me parece como heavy y lo vuelvo a escuchar y lo vuelvo a leer, y no sé, como que me parece un caso muy, muy interesante por entender un poco esa mente humana, ¿no? Ya. Pues este detalle tardé en saberlo. Y es que resulta que este tío trabajó como voluntario en una línea telefónica de apoyo a personas en crisis. O sea, como una especie de línea antisuicidio. Ya. ¿Qué es? Ya. Heavy. Wow. Es muy irónico. O sea, Un homicida, ¿no? Pues ayudando a suicidas. Bueno, sí. a Sí, posibles. y realmente ¿no? ayudó a varias personas que estaban como en momentos desesperados. Que es fuerte, cuando ya Es estaba heavy. como en esa oscuridad de su personalidad. Pero como que lo hacía muy bien su trabajo. Y es heavy que una persona así, o sea, como que en este momento esté en política, justo en el país en el que el presidente del gobierno actual es una persona que se podría describir exactamente igual que Ted Bundy. Bueno, un poco así. En verdad, Un poco totalmente. Solo que, bueno, que sepamos, no mató a nadie. Hay como el alcalde de Oleiros, Sí. que sale en la tele y le preguntan por Trump y dice, es que Trump había que matarlo. le dice uno de los periodistas, hombre, eso no digas. ¿Quieres retirarlo? Y él, No. no, es que es verdad, había que matarlo, había que cargárselo. Y ellos, ay Dios. Y él, sí. Fua. Claro, todo el mundo, a ver, no dice ninguna mentira. No, en verdad no. Pero, Claro. pero está feo, claro. Bueno. Decirlo en voz alta. Simplemente. Está feo decirlo en voz alta, fin. Claro, él explica, bueno, si queremos que no se cargue gente, pues a lo mejor es un remedio, ¿no? Total. Bueno, en fin, que él ayudó a mucha gente, o sea, parece mentira que él salvase vidas. Es heavy, es fuerte. Claro, unas por otras al final. Te dio una de cal y otra de arena. Sí, pero como mal. Merche. No, muy mal. O sea, no necesitábamos que fuese Merche en ningún momento. El caso es que en esta línea telefónica contra el suicidio conoció a una chica llamada Anne Rule, que era una escritora especializada en crónica negra, que décadas después llegó a publicar uno de los libros más conocidos sobre él. A ver, O sea, normal. heavy, ¿eh? Crónica negra, ojo. Y cuando trabajaban juntos, ella pensaba que era una persona súper amable y encantadora. Y no era la única, porque todo el mundo pensaba lo mismo. Ahí volvía a aparecer esta máscara de la cordura de la que te hablaba al principio. Porque en realidad, cuanto más conocías esta imagen que él daba, más complicado era
entender lo que pasaba detrás, ¿no? Ya. De hecho, años más tarde, cuando empezaron como a aparecer las primeras sospechas de este tío, muchas personas que se habían relacionado con él, reaccionaron como sin creerse absolutamente nada. Oh, me flipas, claro. Claro, y muchísimas decían que tenía que ser una confusión. De hecho, hubo gente que hasta defendió muchísimos años su inocencia, porque claro, estaban comparándolo con alguien que sí creían conocer. Ya, pero en verdad nadie, no lo conocían en absoluto. Bueno, el caso es que para Bundy hubo una persona que como que fue muy importante para esta etapa de su vida, que como seudónimo se le conoce como Stephanie Brooks. O sea, en plan, no se llamaba así. Claro. Vale. Bueno, pues era una mujer súper inteligente, muy guapa y que venía de una familia bastante rica de California. ¿Y nosotros nos podemos inventar otro nombre? Tipo No. Patricia. No. No se puede llamar Patricia. No te dejo, no. Se llamaba así, punto. ¿Y Verónica? Tampoco. ¿Lorena? Basta. El caso es que esta mujer tenía como la vida que él quería. Y no solo se enamoró de ella, también estaba como fascinada por todo lo que ella era. O sea, que era una mujer exitosa, con un montón de prestigio social, súper estable, con dinero y con reconocimiento que le gustaba tanto. Y se conocieron y empezaron a estar juntos. Llegaron a estar 2 años. ¿Ostras? Sí, pero todo se acabó porque Stephanie de un momento para otro decidió dejar la relación y rompió con él. Algo vería. Ella pensaba que él como que tenía bastante potencial, pero no estaba segura de que fuera un hombre maduro ni del rumbo que estaba tomando su vida. O sea, como cualquier... ¿Y cuál hombre lo es? Claro, cualquier hombre promedio. Sí. Sí. Exacto, no, pobres hombres. Es verdad. Que los hay que nos escuchan. Sí. Los más maravillosos. Siempre. Que si nos escuchan. Si nos escuchan es que son perfectos. Si ellos lo saben. Y lo saben. Hablamos de otros hombres. Sí. Todos los que no nos escuchan. Ella como que no le convencía y decía, bueno, este tío es un poco inmaduro. No se equivocaba. No se Pero equivocaba. había más cosas. Sí, alguna señal vio. Pero bueno, esto no acabó aquí y veremos lo que pasa después, porque es fuerte también. El caso es que para este chico, para Bundy, fue como muy, muy, muy dolorosa esta ruptura, porque él como que estaba bastante obsesionado con ella, pues con todo lo que era, como que él admiraba a la chica. Ya. Entonces, bueno, pues como cualquier persona, lo que le pasa con una ruptura es que sufres un tiempo, aprendes y después consigues salir adelante después de una lloradita, no comer, no dormir. ¿Cómo te gusta ese 2 procedimiento? lloraditas. Y te lo tienes bien aprendido, hombre, ya te sabes los pasos de memoria. Te regodeas en el sufrimiento. No, ¿vale? Helado. Claro. No hablamos de mí, ¿vale? Bueno, el caso es que Ted Bundy funcionaba de otra manera. Su mente no iba así, como que él no olvidaba fácilmente y no aceptaba nada bien el rechazo. ¿Estás segura de que no estamos hablando de ti? Ya, es que he empatizado tanto en este momento con él, que es terrible. El caso es que tenía una enorme necesidad de recuperar el control cuando lo había perdido. Como que lo que no estaba en sus manos no conseguía. Basta. ¿Estás segura de que no estábamos hablando de ti? Bueno, en fin. El caso es que esta ruptura fue como... Joder, es que parece que todo lo que digo... No, a ver. vamos a dejar de juzgarme. Vale. Esta ruptura fue como un golpe súper duro para su ego. Basta. No voy a decir nada. Basta. Y como que esto es como clave, ¿no? En plan, lo del ego. Tengo que empezar a preocuparme de aquí al futuro por el bienestar del resto de personas que te rodean. No, vale. El caso es que después, más adelante, cuando se estudió todo esto, su personalidad, lo que dijeron era que esa imagen que tenía de sí mismo ocupaba como un lugar muy importante en su vida. No, claro. Y que las críticas le afectaban muchísimo. No le gustaba nada, en plan, que opinasen negativamente de él. Como que no entendía bien el fracaso. No voy a decir Vale. absolutamente ni una palabra.
Y el rechazo como que se le quedaba grabado en su mente más tiempo de lo normal. Ajá. Bueno, esto le pasa a mucha gente, A es mucha algo gente. habitual, ¿no? Algo habitual. El no asumir el rechazo, el no entender el El fracaso. fracaso. Sí. No, nada que decir. Seguro que hay mucha gente que me entiende, ¿no? Bueno, el caso es que como que pasaron los años y él intentó salir de aquí, no hizo nada peligroso, dejó que pasase el tiempo y ya. Él volvió a la universidad, mejoró como su aspecto físico, se centró en eso, pues cuando vas al gimnasio después de una ruptura, ¿no? Pero él como que mejoró su aspecto y se centró mucho más en la política y empezó como a construir una nueva imagen de sí mismo. Entonces como que parecía que todo era una especie de historia de superación, ¿no? De que, bueno, vale. me he centrado en mí, ya he superado esto. Porque en realidad antes como que era tímido, pero ahora estaba convirtiéndose en un hombre seguro de sí mismo. Pero había algo como extraño en este cambio, sino que era como todo demasiado perfecto, como si estuviese interpretando una especie de papel, ¿no? Bueno, como si hubiese estudiado meticulosamente qué tipo de persona admiraban los demás y hubiese decidido convertirse exactamente en eso, concreto, ¿no? Vale. Claro, y en realidad a veces es complicado distinguir entre alguien que crece como persona y alguien que simplemente está como amagando ese papel. Sí, imitando a una persona mejor. Claro. Pero que no lo eres o estás fingiendo un poquito que lo eres. Exacto. Como cuando conoces a un hombre y te dices que yo entreno, yo estudio, yo medito y luego lo conoces. Y tú dices, tú lo que eres es un gilipollas. Sí, y dices, madre mía, ¿no? Y te dice, no puedo quedar, tengo que ir al gym. Un día, otro día, otro día. De lunes a domingo. No. Por la mañana y por la tarde. Sí. El caso es que a principios de los años 70 pasó una cosa muy fuerte y es que él no se olvidaba de su exnovia y decidió volver a contactar con ella. O sea, la llamó y le dijo, hola, ¿te acuerdas de mí? Ahora soy otro hombre. Y claro, como que cuando habló con él parecía como otra persona, como más elegante, más seguro de sí mismo, más exitoso. Entonces dijo, este chico merece la pena, ha cambiado, en plan, es como mucho más guay. Ahora sí que podemos tener como un futuro juntos. Pero aquí ocurrió algo súper inesperado que nadie se veía venir. Que resulta que sin avisar ni nada, Ted Bundy desapareció de su vida. Ah, desapareció. Se fue. Bueno. Dejó de contestarle las llamadas, de escribirle y cortó toda la comunicación posible con ella. O sea, realmente nunca le explicó nada. Simplemente desapareció. Y se cree, analizando pues, toda su personalidad años después, que fue como una manera de vengarse de ella que estaba completamente planificada. Como una forma de hacerle vivir el mismo rechazo que él había sentido años antes. 100%. Claro, en realidad no hay una prueba que diga, sí, era esto. Yo sí que la tengo. Claro. A ver, sí. La de mi corazón. Sí. O era una venganza completamente planificada o también hay otra opción que es más sencilla, que simplemente como le pasa a mucha gente, el ego dice, pues ahora vas a estar conmigo. Coges y estás y dices, sí, quiero estar contigo. Pero ahora me doy cuenta que no. Y no es que te fueses a vengar. Ahora que ya te he conseguido, claro, ya pasa. a lo mejor no era tanto planificación, sino simplemente ahora ya me aburrí. Yo quiero ir por el camino más difícil y fue todo planificado. Puede ser. Pero como un niño cuando tiene un juguetito y que se cansa. Total. Pues así. Pero también A ver, tiene sentido que fuese venganza porque cambió mucho como para conquistarla. Es que iba a decir, teniendo en cuenta que se parece tanto a ti, tenía que ser la segunda opción, pero es que también podría ser la primera, en tu caso. Entonces, podría ser cualquiera de las dos opciones. ¿Por qué no? Sí. ¿Y hasta qué punto estaría mal ese tipo de venganza? No, es que claro, es que sois conscientes, ¿no? Bueno. El espécimen el que tenemos delante. Perdón, no he dicho eso. Vale, el caso es que sí, realmente fue una venganza, como que hacía ver algo importante, sino que no estamos hablando de alguien que fuese incapaz de controlar sus emociones. O sea, realmente estamos hablando de alguien capaz de esperar años para recuperar esa sensación de poder. Ya. Que hay personas que quieren ser queridas y otras que necesitan ganar. Y claro, no siempre es lo mismo. Querer ganar y querer sentirse querido, porque es peor el
voy a conseguir esto porque sí, porque me lo he propuesto y me voy a vengar de ti. Bueno, pues el caso es que aún faltaban algunos años para que su nombre apareciese en los periódicos de todo el país. Porque claro, aquí aún no estaba relacionándose con desapariciones y asesinatos. Pero claro, podemos ver ciertas señales. No señales de violencia, ni de que fuese a convertirse en un asesino, pero sí como esa necesidad obsesiva de controlar cómo lo veían. Y también como para aceptar determinadas derrotas de su vida. Y una habilidad muy grande de ocultar realmente lo que él pensaba. ¿Sabes? Como esa máscara de la que hablábamos antes. Bueno, pues seguimos avanzando en el tiempo y ahora estamos como a principios de los años 70, cuando en realidad él estaba estudiando psicología en la Universidad de Washington. DC. Sí, no sé por qué he dicho en realidad. Bueno, estaba estudiando psicología en la Universidad de Washington. Y también participaba como en cosas políticas del Partido Republicano y empezaba a moverse en estos círculos donde la imagen era como súper importante. Le gustaba como este contexto porque le permitía como mostrar su inteligencia y su estabilidad y como ese buen futuro que tenía. Ya. Y lo conseguía. Llamar la atención, vaya. Sí, y lo conseguía súper bien. Porque sí que es verdad que no es que fuese el más brillante ni el más carismático, pero sabía adaptarse muy bien, lo que decíamos antes. Sabía cómo escuchar, sabía hablar bien y sabía qué versión de sí mismo mostrar en cada momento. O sea, como que todo el mundo lo veía como una persona encantadora y lo describían como un hombre educado, correcto y muy confiable. El caso es que aquí, como a finales de los años 70, algo empezó a cambiar bastante, porque empezaron a desaparecer varias jóvenes en el estado de Washington y estas desapariciones no llamaron demasiado la atención. O sea, cada caso parecía como un problema aislado, ¿no? Como En plan, si desapareció Patricia, no sé dónde. Sí. Y allí Natalia, pero como que no parecía algo que estuviera conectado entre sí. Claro, y en realidad había como estudiantes que no volvían a casa, otras que desaparecían al salir de clase, otras que eran vistas como por última vez en un sitio que era común para ellas. Ya. Y en realidad era eso, como que todo parecía normal si se miraba caso por caso. Pero había patrones que se repetían un montón. Porque eran mujeres jóvenes de diferentes universidades que desaparecían en zonas públicas y todos los testigos describían a un hombre joven, educado y de buena presencia. Alguien como que no causaba mucha alarma entre los demás. Y alguien que no parecía peligroso. Y ahí es donde todo parecía bastante complicado, ¿no? Sí, como que había esas similitudes entre todas las desapariciones en el fondo, ¿no? Sí. Mujeres, universidades, zonas públicas y gente, y un señor allí, joven y educado. Sí, o sea, contaban todos los testigos que era un hombre que se acercaba pidiendo ayuda y como que empezaba a hablar con las chicas, pues creando situaciones de vulnerabilidad. En algunos casos incluso se habla de que hablaban como de limitaciones físicas, como por ejemplo que tenía un brazo escayolado y quería que lo ayudasen. Ah, vale. Como para generar esa empatía en el momento. Ya entiendo, sí. Decía, oye, mira, ¿me puedes ayudar? Que me ha pasado esto, que no puedo. Él sí, decía vale, eso, claro. vale, ya entiendo. Era como una estrategia psicológica. Claro. Pero en realidad lo que hacía era como intentar reducir la sospecha de las mujeres mediante esa apariencia de fragilidad. Ya. Porque claro, como que es difícil desconfiar de alguien que necesita ayuda. Ya. Bueno, mientras tanto, la policía empieza a recibir diferentes informes, que en realidad como que no hay una coordinación entre estados, porque empezaron a morir mujeres en diferentes sitios y pues eso, no se podía unir todo con claridad, porque como que no había coordinación entre estados, ni un sistema centralizado que permitiese unir estos casos fácilmente. Entonces, claro, algo que podía parecer un patrón claro, pues ese momento la policía no lo tenía y solamente parecía, pues eso, hechos aislados. Y mientras tanto, él seguía estudiando, manteniendo relaciones con chicas, participando en política y dando esa imagen de hombre estable. Y esto, pues hacía
como difícil como atar cabos, ¿no? Ya. No, claro, es que al final, yo qué sé, como... Sí, es que te compro que puedan parecer casos aislados, separados entre sí, que no les encuentras la solución ni la persona que, bueno, pues que hizo desaparecer a esa chica en particular, pero que si miras un poco más de cerca, sí que encuentras nexos de unión. Sí, y a ver, como que daba esa sensación de confianza y de persona que no... Ya, y encima sí que es no verdad que la ponía falta miedo. de coordinación entre administraciones, es que aún pasa hoy en día. Claro, eso es una faena, porque en realidad si a lo mejor se hubiesen entendido mejor entre ellos, sí que hubiesen descubierto algo, por lo menos. Claro. O sospechado un mínimo. Pero, ¿qué va? Bueno, el caso es que a mediados de 1974, que hay un caso de una chica, un estudiante universitaria que llama la atención de la policía, que era Linda Ann Healy, que desapareció de su residencia sin dejar una señal clara de entrada forzada o de violencia, sino que, pues como que vieron que desapareció y ya. Ya. Y a partir de ahí empieza a haber otras desapariciones similares que dejan ver que no se trata solamente de hechos aislados. Bueno, una cosa que no dije antes de cometer todos los asesinatos que cometió con diferentes mujeres, él hacía como entraba en casas y cometía hurtos. ¿Y estas desapariciones eran asesinatos? Claro, sí. Ah, yo pensé que las desapariciones eran que las secuestraba. No, la mató. A todas. Claro, mató a un montón de mujeres. Estamos hablando de un asesino en serie. Ya, pero... Por favor. Y Linda esta, por ejemplo, fue, imagínate, la número ¿qué? No sabes. 10. Es que mató a muchísimas mujeres. Muchísimas. Claro, muchísimas. Vale, o sea, las desapariciones... Siempre que mencionas la palabra No, pero es desaparición que es muerte. no hay tantas desapariciones. En plan, se llevó el cuerpo simplemente. Pero estaba muerta. Vale. Claro, mató a muchas mujeres. Algunas se encontraron sus cuerpos, otras no. Yo pensé que las secuestraba. No. A todas. Claro, sí que es verdad que no tenía mucho sentido. No. En verdad que tienes 45 personas secuestradas en tu casa, ¿no? Mató muchísimas mujeres. ¿Qué pasa? Que no voy a nombrar todo lo que hizo. Ya. Porque como que me interesa más en este capítulo hablar como un poco de su infancia, su contexto, y las muertes como que darían para 250 capítulos. Voy a hablar como solo de algunas que fueron como... Relevantes en la historia. Sí. Vale. Y también una de las primeras lo que hizo fue entrar en su habitación con una barra de hierro y violarla, porque realmente todo eran como agresiones sexuales, era como ese fin. Vale, o sea, el modus operandi era la agresión sexual. Claro, el fin era violarlas y luego las mataba con muchísima violencia. Y esta primera mujer no llegó a matarla, simplemente, bueno, la violó y la amenazó con una barra de hierro, pero la dejó viva. Pero después empezó a matar a un montón de mujeres. Y bueno, hubo un punto de inflexión que fue una de las víctimas que no llegó a matar, que fue Carol Darroch. Que esto pasó como de una forma aparentemente común. Simplemente él se presentó como agente de policía y le dijo que su coche había sido robado. Y le dijo que por favor que lo acompañase para hacer como una declaración de que su coche había sido robado. Y en realidad como que no le pareció extraño a la chica. Pero eso le funcionó. Porque claro, cogió y se la llevó a su coche, le dijo que por favor que entrase, le dijo, mira, vamos a hacer una denuncia porque te han robado el coche, yo soy policía y tenemos que ir a comisaría, acompáñame. Y nada, pues la chica dijo, vale, ok, pues me robaron el coche, me subo contigo. Qué majo este chico. Sí, bueno, se supone. Pero pensó, digo. Sí. ¿Qué pasa? Que la chica subió al coche y la situación cambió completamente, porque realmente él se le cambió la cara y se convirtió en una persona completamente violenta. Dios. Y agresiva. Y ella le vio como el gesto le cambiaba. Y ella consiguió reaccionar y escapar corriendo. Y gracias a su testimonio, la policía empieza a conectar todas las desapariciones de todas las chicas que había hasta el momento. Y por primera vez, pues hay una descripción y un patrón de esta persona y alguien que sobrevivió para contarlo, porque el resto de mujeres, excepto, pues eso, alguna chica del principio, no habían sobrevivido, claro, o sea, las mataba a todas. Y a veces, pues eso, fue la diferencia esta entre un caso aislado y una investigación real
que es gracias a una persona que consigue salir con vida, como nos ha pasado en algún otro caso. Sí. Y a partir de ese momento, ya digo, todo encajó, aunque sí que es verdad como que iba muy lento todo. Pero sí que es verdad que para la policía empieza a salir en determinadas ocasiones el nombre de Ted Bundy, como una especie de posibilidad de que pueda ser él. Pero claro, sigue sin encajarles del todo por la imagen que tenía de él, pero sí que es verdad que las piezas cuadraban, pero decía, Ted Bundy no puede ser. Pero bueno, como que el patrón estaba ahí y a medida que avanzaban las investigaciones, el caso deja de ser pues una colección de desapariciones aisladas, sino que empieza a ser un patrón. Y empiezan otra vez a investigar un poco la vida de Ted Bundy y todo como que parece demasiado disperso para sacar una conclusión. Pero bueno, empieza todo a tomar forma cuando realmente consiguen varias descripciones que se repiten con el mismo patrón. Un hombre joven, educado, de buena presencia y que generaba mucha confianza. Y aquí sí que es verdad que Ted Bundy decide cómo cambiarse el aspecto físico y que se cambia como todo por completo. Vale. Como su imagen, y hace como un cambio para que no lo reconozcan, porque siente como que ya están sospechando. Pero claro, esa imagen, ya digo, no encajaba con la típica imagen de un criminal buscado. El caso es que finalmente en 1975 como que la policía está haciendo como paradas de coches rutinarias, en plan pues de controlar el tráfico y todo eso. Y de repente lo paran. Esto fue en Utah. Y paran a un Volkswagen escarabajo amarillo que justo coincide con las descripciones que habían dicho varios testigos que era como el coche de este hombre que habían visto pues merodeando en ciertas zonas de chicas universitarias. Lo habían pillado. Y que justo habían muerto, claro. Y este conductor intenta mantener la calma, pero realmente su comportamiento empieza a ser un poco raro porque se nota como que está muy nervioso. Y claro, la policía dice, oh, ¿qué le pasa? Pues en un momento intenta huir, pero claro, ya es detenido. Y intenta huir, pero no, no lo consigue obviamente. Y de repente empiezan a ver quién es este tío, se lo llevan a comisaría y se dan cuenta de que es Ted Bundy. Pero es que ese nombre no era desconocido para la policía porque ya estaba, como te dije antes, en el punto de mira de los investigadores. Y claro, lo que en un principio era una sospecha ya se convierte en algo más real. Porque claro, empiezan a investigar el coche de este chico, o sea, de Ted, y se encuentran varios objetos que no coinciden con una simple infracción de tráfico, sino que todo es más turbio. Porque claro, a ver, había cositas turbias. Entonces, bueno, empiezan a investigar un poco más y se dan cuenta de que había estado actuando a plena vista de todo el mundo durante años sin ser detectado. Y lo detienen en 1975. Sí que es verdad que aquí no acaba todo, porque hay un montón de tiempo, de juicios y de todo eso, pero como que aquí sí que ya lo pillan completamente. Y toda su imagen que había construido durante años se va un poquito a la mierda. Porque claro, había conseguido hasta ese momento mantener como dos versiones de sí mismo que funcionaban muy bien. La del chico prometedor, inteligente y supereducado, y la de sospechoso de un montón de desapariciones de mujeres y de violaciones. Y claro, todo eso como que se unió. Y hubo un juicio por el caso de Carol Darroch, que era la chica esta que había conseguido... Sí, y que había conseguido sobrevivir. Y claro, todavía no es un juicio por asesinato porque evidentemente no la había matado. Pero sí que empezó a ser como esa oportunidad de la policía para ver cómo se comportaba bajo presión y cómo actuaba realmente. Y en realidad lo que le sorprendió un montón a la policía fue la calma de este tío al decir... sí, perfectamente. Sí, yo no he sido. O sea, en todo momento negó su culpabilidad, claramente. Y se mostraba completamente seguro y, sobre todo, colaborador. Él en ningún momento le dijo a la policía que no iba a ayudarles. O sea, claramente estaba predispuesto a todo.
como que sentía que él podía defenderse sin ningún miedo y salir completamente libre de todo eso. Pero sí que es verdad que en realidad estaba como un poco en una ilusión porque todas las pruebas estaban en su contra. Entonces, claro, esta chica dio testimonio de todo lo que había ocurrido en el coche, ella lo había reconocido y lo identificó con claridad. Y además, toda la historia de ella encajaba completamente con las historias de cómo había captado a otras víctimas. Claro. ¿Sabes? Entonces, claro, a partir de ahí ya empezó a convertirse en un caso súper sólido y ya no era como una hipótesis, era el hombre a por el que iban y el que consideraban completamente culpable de todo esto. Y bueno, este hombre empiezan los juicios, empieza todo y decide defenderse a sí mismo. Como que le pareció súper buena idea. Y de hecho hay un montón de juicios en los que actúa genial porque se defiende completamente. Me encantaría defenderme a mí mismo en un juicio. No, a él se ve que le encantó y disfrutaba porque se ven las imágenes en las que él explicaba todo, cómo la gente lo creía y cómo se notaba que estaba cómodo en ese ambiente. Sí, sí, sí. Bueno, pues en 1976 es condenado por secuestro agravado y esta fue su primera condena formal y como que aquí ya se le fue un poquito todo de las manos, en plan de... Ya. Vio las orejas al lobo un poco. Aunque bueno, siguió un poquito con todo esto, en plan, pues apelando y en ese momento de cómo querer llamar la atención de todo el mundo. Ya. Y lo meten en la cárcel. Pero ¿qué pasa? Que Ted Bundy se escapa. Ah, se escapó. O sea, Se escapó. Se marcó un prison break. Sí, y no una vez, sino varias. A varias. Wow. Como que aprovechó varios vacíos del sistema, como descuidos en la custodia y momentos, pues esos, cotidianos, para de repente desaparecer y volver a aparecer en diferentes lugares del país. Wow. Sí, es muy, muy heavy. O sea, en realidad era como, me puedo ir cuando quiera de aquí. Y durante un momento de esos, de fuga, llegó hasta Florida, donde se producen como algunos episodios muy violentos relacionados con él, porque atacó en una residencia universitaria llamada Chi Omega y varias mujeres resultaron brutalmente agredidas mientras estaban durmiendo, porque ese era como un poco su modus operandi, entrar en las habitaciones de las chicas, sobre todo de universidades, y agredirlas. Porque como estaba acostumbrado a los hurtos, sabía cómo entrar en las casas y aprovechaba como esta vulnerabilidad. Que me fastidia un montón no decir el nombre de todas las víctimas, pero que si no, el caso se nos haría completamente eterno. No, ya. O sea, otra vez puedo contarlo, pero más desde contar una por una las víctimas, pero como que me apetecía más contar como toda su historia y su contexto, porque me parece como súper interesante, más que los asesinatos, que también. Que me fastidia no decir el nombre de las víctimas. Pero bueno. Luego puedes decir cuántas son, porque yo no sé cuántas son. Vale. Sí. Bueno, el caso es que poco después de los asesinatos a todas estas mujeres, ya digo, violaciones y asesinatos completamente brutales y terribles, porque a pesar de esa imagen de chico bueno, era como un asesino completamente... sanguinario. Sí, pero exagerado, que les hacía cosas terribles y bueno, como mutilaciones y cosas heavies. Bueno, pues después, que no le llegaba con mujeres, había una niña de 12 años llamada Kimberly Letts que desapareció. Y esto fue pues uno de los casos más terribles porque, claro, tenía tan solo 12 años. Y bueno, no vamos a hablar de esto, pero claro, sí, en plan... Bueno, le hizo cosas horribles a esta pobre niña. Desapareció y obviamente había sido porque él la había matado. Ya. Sí. Y bueno, en este punto ya no es como la misma persona de los primeros años porque cada vez había menor planificación, más riesgo, menos control. Era como que normalmente hay un periodo de enfriamiento entre crimen y crimen y aquí cada vez era menor el tiempo, o sea, no dejaba ni tiempo y ya cometía otro asesinato. Por eso iba asesinato tras asesinato. Ya, como que estaba absolutamente fuera de control. Sí, exacto, justo era así. Era como si la estructura que había mantenido como su doble vida durante tanto tiempo empezara a fallar. Entonces, claro, empezaba a cambiar de identidad, a prolongar su vida y era una
O sea, era como un fallo completo del sistema, porque realmente lo habían encontrado, sabían quién era, lo habían detenido, lo habían metido en la cárcel y había conseguido huir y realmente estaba como que podían haberlo frenado durante ese tiempo y estaba volviendo a cometer otra vez los asesinatos. Bueno, el caso es que después de esto es detenido de forma definitiva cuando iba en un coche robado. Y en realidad parece mentira, porque alguien que había conseguido escapar de la policía, manipular su imagen y todo eso, realmente consiguió... Es una forma muy cutre de ser detenido, por su parte. Sí, es que lo detuviesen de una forma ridícula. Y claro, aquí empezó como la autodefensa en los tribunales, esa forma otra vez de representarse y bueno, como que todo esto lo había convertido como en un espectáculo público. En un show televisivo. Sí. Y bueno, que no hablé de eso, pero cuando se defendió y todo eso estaba como grabado por todos los medios. Salió en la tele de verdad. Claro. Y era como un espectáculo total. El caso de Ted Bundy y él salía como haciendo un alegato súper estudiado y súper elocuente de toda su historia. Y tenía como un ejército enorme de fans. En plan, un montón de chicas que iban a los juicios estaban completamente enamoradas de él. Le escribían cartas y tenía como fans obsesionadas. Que sí, que siempre hablamos de asesinos que tienen fans y todo eso. Pero en este caso... Top 1. Claro, como que era heavy, porque lo veían como el más guapo, el que era inocente, que no sé qué. El más guapo no es. Ese tiene un lugar reservado para quien yo me sé. Bueno, sí. Claro. En mi corazoncito. Bueno, el caso es que aquí es declarado culpable completamente de múltiples asesinatos que obviamente había cometido y en este caso lo condenaron a muerte. Claro, a ver, ya se había intentado fugar y todo eso. Y durante los años siguientes intenta alargar todo este proceso mediante apelaciones, recursos, negociaciones. Incluso intentó convencer a la policía ofreciendo información sobre posibles víctimas a cambio de más tiempo, ¿sabes? De que no llegasen a cumplir esa condena a muerte. Pero, claro, la estrategia en realidad perdió toda la fuerza. Porque, claro, iba pasando el tiempo y cada vez pues tenía menos opciones, la verdad. Y claro, realmente las familias de las víctimas estaban súper en contra de él y estaban por lo que sea súper dolidas y estaban completamente en contra de que se retrasase su condena a muerte. Porque claro, no querían como seguir alargando todo ese dolor. Así que el 24 de enero de 1989, finalmente Ted Bundy es ejecutado en la silla eléctrica en la cárcel estatal de Florida. ¿En la silla eléctrica? Sí. Wow. Cuando tenía 42 años. Dios, era súper joven, me lo imaginaba muchísimo más mayor. Sí, cuando cometía estos asesinatos es que era un chico muy atractivo, joven. Ya. Y es que, de verdad, o sea, ya las chicas estaban... si era tan atractivo como dices. Es que era guapo, pero ya no era como su belleza, sino era más su carisma. Sí, simplemente. Es que a veces eso lo hace todo. Exacto. Y si eres un hombre completamente normal, pero eres carismático, pues lo tienes todo ganado. Todo ganado. Igual que si eres un hombre gracioso, ¿no? Sí. Vale. El caso es que con su muerte se cerró todo este caso, pero no se cerraron las preguntas porque no se entendía que fuese un asesino tan sanguinario. Incluso después de que se diese, o sea, de que se realizase su ejecución, seguía habiendo como un montón de dudas sobre el número real de víctimas y sobre hasta dónde había llegado, porque claro, se supieron un montón de asesinatos y un montón de nombres de mujeres, pero no se sabía con certeza si había muchas más, porque se sospechaba, como pasa con muchos asesinos en serie, de que realmente el número de ese... Ya os adelanto que en mi caso va a pasar literalmente lo mismo. Claro. Y en realidad no queda esto en una historia de un asesino en serie y ya, sino la historia de alguien que consiguió moverse durante años dentro de este círculo cotidiano y de la normalidad, y alguien que sobre todo que entendía que la apariencia podía ser como una herramienta muy útil para ocultar toda su oscuridad interior. Y eso, que quizás esto es lo más inquietante de todo, que parecía completamente visible todo el tiempo y como que actuaba a plena luz del día y nadie lo vio. Bueno, y que me preguntabas antes, ¿cuántas mujeres asesinó?
Fueron 36 en total. Que se sepa. Sí, y se estima que a lo mejor fueron entre 30 y 100 mujeres. Qué animalada, ¿eh? Porque él nunca confesó sus asesinatos hasta como los últimos momentos que veía cerca, Ya. como su ejecución, que ahí sí que empezó a reconocer un poco lo que había hecho. Qué heavy, ¿eh? Sí, además Pues yo no sabía, o sea, no conocía. lo terrible es también como muchas veces las mataba y les mordía, les decía como barbaridades. Entonces, claro, parecía como ese contraste entre persona normal y tío completamente agresivo y psicópata. Qué animalada. Pues bueno, el caso que voy a contar yo no es mucho mejor, ya te lo digo. Ah, y por cierto, A ver, no es tan fuerte, pero... Ya, hay una película que el protagonista es Zac Efron. Ay, ahora que lo dices, me quiere sonar a mí también. Y esta película está como más centrada como en su historia de amor, porque como que tuvo una pareja mucho tiempo y le No es ocultó. la chiquita esa, la del nombre inventado. No, esa fue como otra. su primera novia, pero tuvo una novia mucho tiempo y como que estaba cometiendo todos estos asesinatos a escondidas de ella y ella siempre creyó, como más hacia el final, ya empezó a darse cuenta de cómo era, pero como que siempre confió en él porque él se iba de casa, mataba mujeres y volvía con total normalidad. Entonces como que esa película tiene un enfoque más hacia cómo eran su vida amorosa, por así Ya. decirlo, que como que tampoco he hablado tanto de eso porque es que este caso es completamente infinito. No, es que de hecho, ¿tú crees que nos iremos a las 2 horas de capítulo? Pues a lo mejor sí. Igual sí, porque mi caso es muy largo también. A ver, para eso es este capítulo. Sí, El final de temporada siempre intentamos llegar a las 2 horas, pero nunca... creo que nuestro récord está en 1 hora 45, Ya. que creo que fue como en la segunda temporada o algo así. Veremos, o en la tercera incluso. Veremos a ver si lo superamos por fin. Sí, y eso que no he hablado como de todo lo que ocurrió en cada caso de las víctimas. No, pero creo que está bien el enfoque. Te Bueno, lo compro. Diferente. A Sí. ver qué piensa la gente, que A nos lo ver. comenten. Bueno, pues ahora vamos allá con mi historia de hoy, porque como sabéis va a ser una historia larga, por ser final de temporada, así que vais a tener un mes para escuchar estas probables 2 horas. Claro, si no te lo paras, como, Sí. como yo con los capítulos, que me quedo dormida y a lo mejor el mismo capítulo me tengo que ver en 7 días, sin exagerar. No, pero es que por eso lo ponemos a final de temporada, porque, jolín, yo creo que casos así de largos, en un capítulo random, es que te vas a las 2 horas. Sí, no tienes por qué escuchártelo todo entero. No, o no tienes por qué escucharlo, en general. No te pases. Bueno, aunque he de decir que yo creo que mi caso de hoy va a ser menos largo que los otros finales de temporada. Pero igual la suma de los dos se va a más. Ya, Pero quizás. bueno, yo qué sé, tampoco pongo la mano en el fuego, ¿eh? Mi protagonista de hoy se llama Todd Christopher Colhep. Y todo. Sí, también es heavy, ¿eh? También, sí. Y toda esta historia ocurrió, como no, en el país en el que la gente no ahorra para pagar la entrada de una vivienda, sino para tener dinero suficiente para pagar una ambulancia. Eso es verdad. O un rifle. O un rifle. Lo cual es un poco contradictorio, Pero ¿no? una ambulancia es peor. Sí. Porque, wow, qué Sí. asco de sistema. Pero bueno, en fin. Sí. Es decir, Prefiero comprarme un rifle sin hacer nada, ¿no? pero tener seguro de sanidad pública. Claro, exacto. Es decir, ya sabéis, Disparos Unidos, que me encanta porque siempre digo estas cosas, pero luego resulta que Estados Unidos es como el tercer o cuarto país en el que más se nos escucha. Ah. Que a mí eso siempre me parece graciosísimo. Heavy. Sí. Pero bueno, mi protagonista, Todd, nació en 1971 en el estado de Florida, en Estados Unidos, obviamente. Pero al poco tiempo de nacer, el padre de Todd como que consiguió trabajo en Carolina del Sur. Ya sabéis, la Carolina buena. Últimamente estoy contando muchos casos de Carolina del Sur, pero ¿Sí? bueno. Así que se mudaron allí, ¿no? Por lo que Todd realmente se crió allí en Carolina del Sur y de hecho va a pasar allí toda su vida, como ya veréis. Vale, pues al poco de mudarse a Carolina del Sur, los padres de Todd como que quedaron un poquito hasta el coño, ¿no? El uno del otro. Así que se divorciaron. Ay, Y como divorcio. un año después del divorcio, la madre de Todd inició... Mi peor pesadilla. O no, porque para eso tienes que primero estar casada. Bueno, sí. Y eso no lo vas a conseguir, Ay. pitiña. Qué duro. Es bravo, es bravo. Bueno, pues ya digo, como que al año, ¿no?, del divorcio, la madre de Todd inició una nueva relación pues con otro chiquito, porque ya pues era así de perfecta.
Y la movida es que Todd, desde el segundo número 1, se llevaba súper mal con este chiquito, ¿no? Con el nuevo novio de la madre. No sé, como que no encajaban. A ver, pues a lo mejor tenía un poco de celos. Puede ser. Puede ser. Vale. Pero bueno, llegaron a casarse y tal, sin ningún tipo de problema estas dos personas. Y de hecho este chiquito como que adoptó oficialmente, o sea, legalmente, a Todd, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y a Toby? ¿Eh? Nada. Guau. Guau. A Todd como que no le hacía especial gracia esta situation, ¿no? Que le estaba tocando vivir. Él no quería ser adoptado. En general, todo esto. Todo Vale. esto no se le estaba haciendo bola, ¿no? Y como que empezó a rebelarse en casa. Tipo, pues de repente le contestaba mal a su madre, yo qué sé, o movidas así. Y encima no ayuda, sí que es verdad, claro, no ayudaba nada que el nuevo marido de la madre de Todd le pegaba a Todd, como por su mal comportamiento, ¿sabes? Bueno, él decía, pero que le pegaba un poco por la cara. Entonces, claro, era un bucle porque Todd aún se rebelaba más, porque le pegaba. Es que, claro, ¿dónde vas, no? Hombre, sí. Es que... Pensé que era buena persona y que simplemente el chico, pues... No, era... Pero ya veía cosas turbias en este tío. Sí, era un chismoso, Vale. ya de inicio. Vale. Y llegó un punto en el que el padrastro de Todd le pegaba tanto todos los días que la madre de Todd terminó esa relación. Bueno, Y terminó bien. por divorciarse de él porque ya no soportaba más esta situación. Vale. Pero llegados a este punto dio un poco igual porque Todd ya era como incontrolable. Se pasaba todo el día como enfadado y era súper hostil con su madre y con todo el mundo en general. Era súper problemático. De hecho, se convirtió en el bully del colegio. Ay, Dios. Por favor, que vuestros hijos no sean el bully del colegio. Por favor. Ya, a ver. Es que qué asco. Sí, pero tienes que enseñarles, pero también si te toca un asco de ser humano a veces, Sí. tampoco puedes hacer nada con eso. Pero bueno, siento que la El educación 90% es importante. es la educación de tu puta casa. Sí, yo quiero pensar que sí, porque O si no es... 99%. Sí, porque si no es terrible pensar en que, ala, es lo que te toca Hay y ya niños está. malos y punto. Sí, No, no. yo creo que no. No. Ya digo, como que este chiquito se convirtió en el bully del colegio y todos los niños le tenían miedo. Pero es que las cosas no se quedaron solo aquí, porque Todd empezó a tener además comportamientos muy preocupantes. A ver, si ves violencia en casa, pues lo normal... Bueno, lo normal no, pero que muchas veces puedes llegar a ejercerla tú también. Sí, eso es verdad. Porque lo normalizas. Claro, no, es que en este caso la educación que se le dio no era la buena. Claro. Por eso lo digo. ¿No? Y esta serie de comportamientos muy preocupantes fueron, por ejemplo, el maltrato animal, que ya hemos contado aquí, que eso nunca es buena señal, ¿no? Por ejemplo, un día Todd le disparó a un perro de un vecino con un rifle de aire comprimido que había sacado ¿de quién? De su padrastro. Ya. Y otro día mató con sus propias manos a un pez dorado que tenían como en un estanque en casa. Quiero decir, chungo, ¿no? Así que después de estos episodios de violencia, así en general, hacia compañeros de clase o hacia animales, la madre como que ya se rayó, ¿no? Y llevó a Todd a como a un psiquiatra infantil. Y el resultado de la evaluación del psiquiatra fue que Todd tenía un carácter explosivo, dijo él, y una conducta orientada hacia el contenido sexual. Ay, Dios. Y no solo eso, sino que el psiquiatra también le dijo a la madre de Todd que su hijo solo podía expresar una única emoción, que era la ira. Como que imagínate, el amor, descartado, yo qué sé, la tristeza, descartado, ira, únicamente, ¿no? Dios. Así que ante este resultado, a la madre no le quedó más remedio que internar a Todd en un centro psiquiátrico durante 3 meses como por recomendación del propio psiquiatra. Y sí que es verdad que cuando le dieron el alta y volvió a su casa, iba bastante más tranquilito por la vida, ¿no? Pero bueno, ¿qué te quiero decir? De donde no hay, no se puede sacar. Como que fue temporal. Más que temporal, es que tampoco es que volviera siendo un santo. Simplemente, pues bueno, como que aprendió a controlar un poco sus emociones. Sí. Pero bueno, un poquito de aquella manera. O a fingir, a lo mejor. Más bien a fingir. Te compro a fingir. Yeah. Vale, pues con casi 12 años, la madre de Todd consiguió un trabajo que no le permitió, no le permitía como cuidar bien de Todd, digamos, ¿no? O sea, porque se pasaba muchas horas trabajando al día, como que el turno, tipo imagínate, turno partido, y era, me lo invento, de 10 a 2 y de 4 a 9. Entonces, bueno, pues como que al final no podía estar mucho tiempo cuidando de Todd, ¿no? Así que mandó a su hijo a vivir por un tiempo con su padre biológico, con William, que oye, también es que era su puto trabajo, ¿no? El del padre. Hombre, sí.
a ver. Y este señor vivía en Arizona, en plan en la otra punta del país, literalmente. Y este chiquito, William, era un señor bastante ridículo, así en general, ¿no? Que le encantaba como saltar de relación en relación y que no ejercía una paternidad responsable ni nada que se le pareciera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Y además a William le encantaban las armas y le transmitió como su sabiduría en este tema a su hijo, que no le hacía falta, la verdad, ¿eh? No, quizás no. Porque ¿para qué enseñarle a tu hijo a, yo qué sé, respetar la vida de los animales, por ejemplo? Cuando puedes enseñarle cómo funciona un rifle de francotirador. Ya, qué cositas, qué locura. ¿Qué es más útil, no? En tu día a día. Bueno, si vives en Estados Unidos, Igual francotirador, ¿eh? Sí que es verdad. respetar quizás los derechos humanos y de los animales O no está francotirador. muy a la orden del día en Estados Unidos. No lo está, ¿eh? La verdad que no. En fin. Pero la convivencia entre Todd y este chiquito como que no quiso funcionar porque Todd era demasiado difícil de llevar para cualquier ser humano y más para uno que elude sus responsabilidades, ¿no? Entonces a William se le hizo bola al momento paternidad, así que Todd volvió a vivir con su madre. Le dijo, mira, vuelves. Y Todd, bueno, vale. Y con todos estos dramas preadolescentes, pues puedes pensar, ¿no? Que se le daban ya fatal los estudios también a Todd, no sé qué y tal, ¿verdad? Pues te equivocas, Coral. Como siempre. No todo el mundo puede ser como tú en el instituto. Porque resulta que Todd era extraordinariamente inteligente. Ya, yo era muy mala estudiante. Muy mala. ¿Cuántas veces me intentaste explicar filosofía? Y yo, que no, que no. E inglés. Sí, bueno, es que inglés es mi asignatura pendiente. Sí, es literal además. Bueno, pues nivel... esta persona como que hoy en día sería lo que llamamos... Hoy en día, quiero decir, altas capacidades, ¿no? Vale. Pero además, dentro de las altas capacidades, como que era muy altas capacidades, Vale. ¿sabes? Era una persona muy extraordinaria cognitivamente hablando. Bueno, pues cuando Todd cumplió los 15 años, como que quiso subir un peldaño, ¿no? En cuanto al nivel de chusma. Bien, genial. Porque el 25 de noviembre de 1986, 15 años, cruzó la línea que desde aquí siempre decimos que nunca debes de cruzar o como mucho jugar así un poquito como a la comba, ¿no? Con esa línea que es la del delito. Uf, sí. Pues de repente quiero cruzarla, pero me vuelvo otra vez para atrás. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, saltar a la comba simplemente. A la comba. ¿Y qué delito cometió Todd con solo 15 años? Que no supone saltar solo un poquito, sino 1 kilómetro para allí de la línea. Bueno, pues vais a flipar porque amenazó de muerte a una chiquita de 14 años que era como compañera de su instituto, ¿no? Con un revólver calibre 22, signifique lo que signifique eso, que nunca hablamos este tipo de idiomas, y a punta de pistola se la llevó a su casa donde la maniató con una cuerda, le tapó la boca con cinta adhesiva, la violó y luego la llevó de vuelta hasta su casa en donde volvió a amenazarla de muerte si contaba lo que le había hecho. Ay, Dios. Horrible. A una niña de 14 años y él tenía 15. O sea, era súper joven para hacer barbaridades así. Claro, la chica obviamente le prometió que no le contaría a nadie lo sucedido, pero era candidata perfecta del año porque estaba, o sea, claro, estaba completamente aterrada, pero reunió como toda la valentía del mundo y terminó contando lo que le hizo Todd. A ver, que si no lo contáis, no es que no seáis unas perfectas, ya me entendéis, ¿no? Ya. Pero sí que es verdad que, oye, con 14 años, ser Contarlo capaz de... es complicado. Tenía también que estar, yo creo, en un entorno de muchísima seguridad con su familia y tal y cual para que se atreviera a contar algo así, porque tiene que ser durísimo. Encima Ya. un compañero de tu clase, no sé Ya. qué. Y nada, Todd fue arrestado por la policía y una vez en comisaría se declaró culpable y un tribunal lo sentenció a 15 años de prisión. Además fue registrado como delincuente sexual, como en el listado oficial, ¿sabes? Vale. Además, una cosa curiosa es que el juez quiso como dejar constancia en el auto judicial de que Todd era un chico muy inteligente, pero también muy peligroso. Por ejemplo, en uno de los párrafos del auto escribió la siguiente frase que cito textualmente. Ni teniendo la intervención profesional más intensa y costosa,
esta brindaría, es que no sé hablar hoy, brindaría protección al público ni rehabilitación de este menor. O sea, no creía para nada en su reinserción. Exacto, Lo veía literalmente. cero reinsertable. Como que dijo, esta persona es un Está despojo. perdida en la vida. Es un despojo social, es mejor deshacernos de él. Madre mía. Es como que lo que vino a decir este juez, ¿no? Quizás no andaba en camino. No lo andaba, te lo confirmo. Vale. 100%. Y una vez en la cárcel, a todos como que le hicieron un examen psiquiátrico que confirmó su capacidad intelectual extraordinaria, pero también sacó a la luz su personalidad antisocial. Que creo que es importante como que el juez recalcase eso, en plan, es un tío muy listo, puede engañaros, daros cuenta. Justo, literalmente era eso. Vale. Que claro, a mí miedo me da, también te digo, por otro lado, que me hagan ese examen psiquiátrico, porque vete tú a saber lo que saldría de ahí si a él le salió personalidad antisocial. Ya. No me hago responsable que me lleven presa ya. Vale, pues en la cárcel Todd se sacó pues, la carrera de ciencias informáticas y contra todo pronóstico no se metió en problemas con nadie en todos los años que estuvo en la cárcel. Pero claro, en verdad esto como para mí solo demuestra que sabía a la perfección que tenía que comportarse en la cárcel si quería sobrevivir y salir cuanto antes. Lo que hablábamos y lo que dijo también el juez, de ojito, que este chiquito engaña. Ya. Y fue así como en el año 2001, o sea, después de 14 años de los 15 a los que fue sentenciado, quiero decir, realmente cumplió prácticamente toda la pena, Sí. Todd salió de la cárcel. Y claro, como había entrado siendo tan joven, realmente cuando salió tenía solo 30 años, que claro, eres un pequeño recién nacido. Sí, pero bueno, pasaste como toda tu juventud dentro de la cárcel. Sí, pero salió siendo un bebé, ¿eh? Sí, sí, a ver, eso sí. De, ¿cómo se llama? De 30 añitos solo. De 30 añitos, que no es nada. Nada. ¿Cómo es esta cosita en donde meten a los bebés? Incubadora. En plan, un bebé de incubadora. Justo. Era un poquito eso, ¿no? Sí. Bueno, pues tras salir de la cárcel, todo se mudó a Spartanburg, por ejemplo, que es un pueblo random de Carolina del Sur. Todo el rato, todos los pueblos van a estar en Carolina del Sur, en Carolina la Buena, que está muy cerquita de donde vivía su madre. Y allí consiguió trabajo como diseñador gráfico durante un tiempo, pero él aspiraba a algo más, ¿no? Porque él quería ser multimillonario. En eso estamos con él perfectamente. Vale. Así que en el año 2006 consiguió una licencia de agente inmobiliario con el objetivo de convertirse un poquito en Ana Rosa Quintana, ¿no? Para que nos vayamos entendiendo. Entiendo. Y de hecho, en ese año abrió su propia empresa inmobiliaria. Y contra todo pronóstico, le fue súper bien. O sea, parecía rehabilitado incluso. Pero ya os adelanto que nada más lejos de la realidad, porque si no, no estaría contando este caso, porque esto es Sofá, Mata y Crimen, y no siempre los crímenes son las pronunciaciones en inglés por parte de Coral. Sí, un poco sí. Bueno, y como a Todd le empezó a ir tan bien, bueno, pues eso, se hizo bastante multimillonario, la verdad. Así que empezó a dedicarle tiempo a otra de sus pasiones como soñadas en la vida, que era la aviación. Porque total, claro, tenía tantísimo dinero a estas alturas que le daba igual todo lo que tuviera que pagar para conseguir como horas de vuelo, para conseguir la licencia de vuelo y poder ir a donde saliera él del coño. Vale. Entonces Todd, pues como que para este momento se había convertido en una especie de como de hombre increíble, ¿sabes? De hombre de mediana edad, exitoso, atractivo, trabajador, inteligente y con recursos para hacer lo que quisiera. Vamos, era literalmente todos los adjetivos con los que soñamos nosotros, excepto el de trabajador, que ahí sí que es verdad que no concordamos, ¿no? En ese adjetivo nunca estaríamos Pero sí nosotros. somos trabajadores. Pero no soñamos con serlo. Bueno, eso es verdad. Además, en su caso tenía mérito porque, oye, había estado 15 años en la cárcel, ¿no? Entonces, te quiero decir, realmente era como un icono de la rehabilitación. Ya, eso ¿sabes? sí. Bueno, pues de la reinserción, no rehabilitación. Bueno, pero sí. Te entendí. Bueno, pues en el año 2014, Todd decidió comprar un terreno de unas 40 hectáreas, su poquito de unas 40 hectáreas, ¿no? O sea, su poquito de 40 campos de fútbol, ¿no? Dios mío. Cerca de la ciudad de Woodruff, allí, por supuestísimo, en Carolina la Buena. Le iba bien, ¿eh? Le iba muy bien, ¿eh? Le iba mejor que de lo que soñamos tú y yo, pero ni en el top 1
O sea, yo creo que Wild Project no le va tan bien. O sea, en ese nivel, de lo que estamos hablando. Y bueno, esa finca Todd la rodeó con un cerco perimetral súper alto, como setos gigantescos, ¿no? Como para quedar completamente aislado del resto de la humanidad. Y esto en Estados Unidos, claro, en realidad no es nada habitual. Porque si os fijáis, las casas suelen tener, bueno, las fincas así como abiertas, sin cierres normalmente. Ya. En España sí que es verdad que es distinto porque tenemos una cultura distinta. Pero bueno, pues yo qué sé. Como que todo pasaba de que le viera a nadie. Vale. No te juzgamos. No. Y con este contexto en mente, sobre todo, os voy a hablar ahora de... esta sí que es candidata perfecta del año, pero candidata ganadora. Premio número 1 a perfecta del año. Una chiquita muy importante para esta historia que se llama Kala Brown. Vale. Kala es una chiquita que nació en el año 1986 y que vivía desde hacía ya como algunos meses con su novio de entonces, que se llamaba Charlie Carver, que también es bastante prota. El caso es que para ganarse la vida tanto Kala como Charlie se dedicaban a limpiar, bueno, como todo tipo de propiedades así en general, a hacer como pequeños trabajitos, tipos Vale. igual de repente te limpio el garaje, igual de repente te corto unos setos, bueno, ese tipo de movidas relacionadas del rollo, ¿no? Sí. Y en el año 2011, Kala conoció a través de un amigo a un próspero empresario inmobiliario. Todd. Bueno, claro. Sí, efectivamente, este empresario, como os podéis imaginar, se llamaba Todd, bueno, Kohlhepp, como se apellida esta persona, ¿no? O sea, nuestro Todd. Y ese amigo de Kala se lo presentó porque sabía que Todd estaba buscando a alguien que le fuera a limpiar su casa de forma rutinaria, de forma regular, ¿no? Vale. Y para hacer como algunos trabajillos de vez en cuando en otras ubicaciones, porque claro, esta persona tenía muchas propiedades. Claro. Bueno, pues 3 años después de esa presentación, Todd fue cuando compró esa finca gigante de 40 hectáreas, ¿no? Y se hizo un pedazo de casoplón en ella. Y Kala y su novio Charlie, bueno, como que seguían yendo a casa de Todd a limpiar de forma regular, porque Todd como que ya cogió confianza con ellos dos, ¿no? Para que le llevaran el tema limpieza y tal. No es que fueran todos los días, pero bueno, como que de vez en cuando iban, tipo igual una vez al mes o una vez a la semana, yo qué sé, me lo invento, porque tampoco es que fueran a limpiar de dejar el suelo limpito y la mopa, ¿sabes? Sino pues igual a lo que te decía, cortar el césped, igual ordéname el garaje, ¿sabes? Ese tipo de movidas, Sí. ¿no? Y Vale. bueno, pilló confianza con ellos dos. Pero no iban a la casa de la finca, sino a otra casa que tenía Todd, ¿no? En la que vivía como de forma más regular. Porque claro, tenía 400 viviendas, como te puedes imaginar. Vale. Vale, pues estuvieron limpiando la casa de Todd durante 5 años más o menos, hasta que en el año 2016 algo cambió entre la relación entre Todd y esta pareja, la formada por Kala y Charlie. Concretamente, nos vamos a ir al día 31 de agosto del año 2016. O sea, no hace tanto. Ese día Todd contrató a Kala y a Charlie para realizar, bueno, varias tareas en la finca esa gigantesca de 40 hectáreas. ¿Qué tareas? Pues mira, no sé. Pero yo qué sé, imagínate. Pues cortar el césped de repente. Hazme con una motosierra en este seto la forma de un champiñón gigantesco. Ese tipo de movidas que hacen los ricachones, Sí. que no participamos de ellas. Que nunca sabremos. Claro. Y a Kala y a Charlie les venía muy bien el dinero, así que les parecía, bueno, pues bien realizar este trabajo. Además, ya habían trabajado muchas veces con Todd, así que, bueno, como que no había fallito. Sí, sabían en qué consistía, se entendían bien. Sí, todo bien. Sabían que pagaba. Exactamente. Y quedaron con Todd en un punto determinado para ir como en 2 coches desde ese punto hasta la finca de Todd. Tipo, por no mandarle la ubicación por Google Maps. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Vale. Porque Kala y Charlie no sabían en dónde era. Así que Todd fue delante en su camioneta y ellos dos, bueno, como que lo fueron siguiendo con el coche de Charlie. Vale. Llegaron a la finca de Todd y pasaron por el enorme portón que separaba la finca de la calle. Que era un portón de esos gigantescos, súper altos. Y nada, llegaron allí, aparcaron y bajaron de sus respectivos vehículos. Y entonces Todd les dijo que iba un segundiño como adentro de la casa que había en la finca, ese pedazo de casoplón, a buscar una movida. Y les dijo que esperaran allí fuera, que salían un segundo. Entonces ellos esperaron mientras Todd entraba en la casa y cuando Todd salió, les dijo en dónde estaban las herramientas para esos trabajos que tenían que hacer en la finca y tal. Y les dio una botella de agua a cada uno. Qué miedo todo. Bueno, piano.
Kala y Charlie fueron entonces a un caseto de estos como de jardín, en donde estaban las herramientas. Y fue entonces cuando de repente Todd sacó un arma que tenía metida como por dentro del pantalón y sin decir ni una sola palabra le disparó a Charlie 3 veces en medio del pecho. No entiendo nada. Charlie cayó al suelo al momento y Kala se quedó completamente inmóvil por el miedo, ¿sabes? Y por un poco el shock, en plan, ¿qué acaba de pasar? A ver, es que no te lo esperas. No, claro. Y mientras Charlie se retorcía como en el suelo y escupía sangre, Dios. claro, Kala solo podía mirar para él, en plan, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y nada, y además estaba Todd al lado con la pistola. Dios mío. Y en pocos segundos Charlie dejó de respirar sin que Kala pudiera hacer nada para ayudarle. Todd entonces se llevó a Kala hasta un container que tenía como en medio de un bosque que había en la propia finca. O sea, es como que la finca era tan grande que, claro, que tenía su bosque propio. Tenía como una zona muy, muy boscosa llena de muchos árboles. Y allí en el medio del bosque, un container. Pues se llevó allí a Kala. Y una vez dentro del container, Todd ató a Kala con cadenas y esposas. Las cadenas le sujetaban como el cuello, ¿sabes? Y las esposas le impedían mover los pies y las manos. O sea, quiero decir, las esposas le ataban los pies entre sí y las manos entre sí, ¿no? Y luego la cadena le ataba el cuello a la pared del container. Dios, qué horror. ¿Sabes lo que quiero decir? Para que ella no se pudiera mover. Y después, lo tenía todo súper planificado. Todo. Y después de eso, Todd cerró la tapa del container también con cadena y candado y dejó a Kala dentro, allí encerrada. Dios. Y mientras Kala se quedó, claro, gritando por el miedo, Todd se puso a enterrar el cuerpo de Charlie en como una fosa que había cavado a poca profundidad en la propia finca, además muy cerquita del container. Y más tarde pintó con un spray el coche blanco de Charlie para que, no se reconociera. Además lo pintó de un tono así como marrón, verdoso, para que quedara un poco camuflado entre los árboles. Y tapó el capó con ramas para que no se pudiera ver desde un helicóptero. O sea, estaba todo súper, súper bien pensado. Y los siguientes días, semanas incluso, porque ya os adelanto que Kala estuvo mucho tiempo secuestrada por Semanas. Ya veremos cuántas semanas. Madre mía. Todd se dedicó a violar sistemáticamente a Kala absolutamente todos los días y a la misma hora, entre la 1 y las 3 de la tarde. Entiendo que esa era su finalidad y para eso exclusivamente. Había planificado todo. Lo había matado a él y la había encerrado. Es que además luego vais a entender por qué lo mató a él, porque está todo... O sea, quiero decir, tenemos mucha info. Lo que ocurrió era que Todd le quitaba la cadena del cuello y las esposas de los pies a Kala, pero le dejaba las esposas de las manos puestas. Y la llevaba hasta, como la casa esta, el casoplón que había en la finca, en donde procedía a violarla. Además, la apuntaba con un arma, con una pistola, y le decía que simplemente estaba viva para otorgarle placer, de forma que básicamente convirtió a Kala en una esclava sexual. Después de violarla, le daba algo de comer, la dejaba ir al baño y la volvía a encerrar en el container. Y así, día tras día, entre la 1 y las 3 de la tarde. Qué horror, es que la tratabas como un objeto total. Como un objeto absoluto. Y mientras todo esto ocurría, las familias de Kala y de Charlie, claro, mientras tanto estaban obviamente súper preocupadas por su desaparición. Claro. Se dieron cuenta porque Charlie, al parecer, como que era típica persona que llama todos los días a su madre por teléfono para preguntarle, pues... Como buena gente. Sí, como para preguntarle qué tal había pasado el día, ¿no? Sí. Y claro, el día en que Kala fue secuestrada y Charlie fue asesinado, pues por lo que sea, Charlie no pudo llamar a su madre, así que ella se quedó, como toda rayada. A todo esto, no lo dije, pero en el momento del secuestro Kala tenía 30 años y Charlie tenía 32, o sea, eran muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes. Muy jóvenes, jovencísimos. Jovencísimos, incubadora de por medio, incluso. Sí. Bueno, pues entonces, como Charlie no llamaba, la madre de Charlie decidió llamar ella por teléfono primero a Charlie, que no le contestó, y luego a Kala, que tampoco le contestó. Así que la madre de Charlie después llamó a la madre de Kala y le preguntó, si sabía algo de ellos dos. Entonces, claro, ya se sumó al momento de preocupación también la madre de Kala.
Y en este caso, la madre de Cala vivía súper cerca de ellos dos, como tipo a 2 calles, ¿no? Así que fue directamente a su casa para ver qué onda. Pero claro, nadie le abrió la puerta. Además, vio que el perro que tenían Cala y Charlie estaba solo y sin comida ni bebida, porque claro, nadie le había dado de comer. Igual esto ocurrió, imagínate, al día siguiente de su desaparición, ¿sabes? Quiero decir, solo llevaba un día el perro allí. Sí. Pero ya era raro porque como que a la madre le pareció rarísimo porque Cala amaba con locura a su perro y era muy responsable, cuidándolo seguido y tal. No era típica persona que lo podría dejar un día entero sin comida ni bebida, allí el perro metido en casa solo, ni de coña, ¿sabes? Entonces dijo, uff, qué raro, ¿no? También vio que faltaba el coche de Charlie, así que la madre de Cala como que dejó una nota en el capó del coche de Cala, porque el coche de Cala sí que estaba allí, ¿no? Para que lo leyeran cuando llegaran a casa, pero claro, no llegaron a casa. Madre mía. Y como que a todo el mundo en este momento ya le parecía rarísima la situación, incluyendo los amigos de ellos dos y tal. Entonces decidieron denunciar su desaparición. Pero claro, el problema es que la policía como que tampoco tenía mucho por dónde tirar, porque nadie había visto nada, nadie había visto a Cala y a Charlie en ningún sitio, ni tenían enemigos, ni nada así, ¿sabes? Además, tampoco había ninguna prueba que indicara que alguien les había hecho nada malo. Era rarísimo todo. Así que la policía cibernética, que me encanta este nombre, se coló en las redes sociales de Charlie y Cala y detectaron, bueno, que la cuenta de Facebook de Charlie se mantenía extrañamente activa. Qué raro. Era muy raro, ¿eh? Como que enviaba mensajes a algunos amigos. Ay, Dios. Sí, pero esos amigos, o sea, como que esos mensajes que les mandaba a esos amigos eran muy raros. Nada típicos en él, como por ejemplo mensajes pidiendo dinero para comprar drogas. Madre mía. Sí, era rarísimo porque Charlie no consumía drogas y todos sus amigos lo sabían. Era típica persona que ni siquiera fumaba tabaco, no sé qué. Sí, que era un chico sano. Sí, que hasta de era raro repente que se tomara una cerveza siquiera, como para de repente, oye, me pasas dinero para cocaína. Es que, a ver, conoces a tu amigo un mínimo como para saber que eso es turbio. Claro, así que la policía, bueno, como que estaba bastante convencida de que alguien le estaba usurpando la identidad a Charlie en redes sociales, por lo que pidieron permisos legales para entrar en las cuentas de las respectivas redes sociales de Cala y de Charlie. Y al parecer, como que encontraron entre ellos mensajes, entre ellos dos, hablando del trabajo que iban a hacer el 31 de agosto en la finca de Todd Colhead, como que había ese mensaje. Y supongo que hasta ese momento eran personas normales y luego Justo. empezaron a actuar raro a partir de ese Y de repente pedir dinero para cocaína. Claro. Sí, Y literalmente. a tu amigo. Claro. Entonces, bueno, al principio esta info como que tampoco le dio mucha cosa, ¿no? A la policía. Pero pasó una cosa y es que cuando ya habían pasado 2 meses desde la desaparición de Cala, la policía consiguió posicionar los móviles de Cala y de Charlie gracias a las antenas de los móviles. Ellos sabían desde el primer día de la denuncia, claro, cuáles eran las antenas de móviles a las que se habían conectado los móviles de Cala y de Charlie. Pero claro, eran muchos repetidores distintos, ¿no? Del día de la desaparición. Así que el radio de kilómetros en donde podrían haber desaparecido era muy grande. Pero cuando se cumplieron 2 meses de la desaparición, la policía fue cada vez cerrando más el cerco. Acotando las líneas de repetición. Efectivamente. Y consiguió como afinar mucho, ¿no? La búsqueda de estos repetidores y así el radio de kilómetros se redujo lo suficiente como para saber que la última ubicación en la que habían estado era una zona muy concreta en la que había un montón de fincas y una finca de 40 hectáreas. Quiero decirte, había más fincas, vaya, pero claro, esa finca de 40 hectáreas era tan grande que ocupaba como el 90% de la zona que la policía había triangulado con las antenas móviles. Entonces dijeron, es que vamos a probar en esta finca y tenemos un 90% de posibilidades de acertar. Claro. Y luego ya iremos a las pequeñitas, pero en principio... Sí, sobre todo de cubrir prácticamente toda la zona. Claro. Y claro, a poco que investigaron, vieron que el dueño de la finca era un hombre de 45 años que se llamaba como Todd
Todd Kohlhepp, que era justo el mismo nombre que aparecía en las conversaciones en las redes sociales entre Charlie y Cala. Claro, ahí sí que encajaba. Dijeron, espérate que había un mensaje que decía que el 31 de agosto iban a ir a la finca de no sé qué. ¿No será esta finca en donde tienen la última ubicación? Encajaba todo demasiado bien. Sí. Además, casualidades de la vida, Todd figuraba en el registro de agresores sexuales por la vez que estuvo 15 años en la cárcel por violar a su compañera de instituto. Claro, a ver, sí, eso era una pista demasiado clara. Claro. Así que nada, la policía, pues la verdad que lo tuvieron bastante fácil en este caso y pidieron de inmediato una orden de registro a un juez. Y cuando llegaron a la finca en concreto, que no estaba en ese momento ni Todd allí en la finca, pues como que entraron e inspeccionaron el área boscosa esta que había dentro de la propia finca. Y allí encontraron un enorme container metálico verde de 4,5 metros por 9, que les costó mucho verlo porque claro, como era verde, estaba muy bien camuflado. Además tenía ramitas y cosas. Ay, Dios. Claro. Entonces nada, dieron una vuelta alrededor del container como buscando la puerta y de repente escucharon como unos débiles golpes desde el interior del container. Ay, Dios. Como toc, pero muy bajito, muy bajito. Como con poca fuerza. Claro, justo. Y claro, la policía, flipando muchísimo, se quedó en ese momento. Así que nada, con la ayuda de un soplete, rompieron el candado, porque encontraron la puerta, obviamente, y pudieron abrir la puerta. Sí. Y al fondo del container, como en total oscuridad y sobre un colchón lleno de mierda, había una chica delgadísima, porque claro, había adelgazado muchísimo, y con la mirada perdida que estaba encadenada por el cuello y con las manos y los pies esposados. Dios, qué horror estar dentro. Imagínate. Y también encadenada. Sí. Y claro, les dijo que se llamaba Cala. Y tú imagínate, la policía, claro, lo muchísimo que tuvieron que flipar ante esta situation. En fin, los policías sabían que era una de las personas que estaban buscando, pero aún faltaba Charlie. Así que le preguntaron directamente a Cala en dónde estaba su novio Charlie Carver. Y ella, con una voz como súper apagada, ¿sabes? Como casi hasta fría, se podría decir. Estaría sin fuerzas ya. No, es más como en shock. Como que estaba completamente en shock, les dijo directamente la siguiente frase. Pero lo voy a intentar decir como con el tono que ella lo diría para que os hagáis una idea. Todd le disparó a Charlie Carver 3 veces en el pecho, lo envolvió en una lona azul, lo puso en la parte de atrás de un tractor y me encerró aquí. Nunca lo volví a ver. Él decía que estaba muerto y enterrado. Dijo que había varios cuerpos enterrados afuera. Fin. En plan, como que lo dijo así, ¿sabes? Como si fuera justo, como súper robótico, como si fuera un discurso que te hubiese aprendido por si alguien aparecía a rescatarla en algún momento, ¿sabes? Claro, querría dar todos los datos y a lo mejor como claro, que ya y lo ella, tenía. Tucu. Entonces como que lo dijo como si se lo hubiese chapado. Sí. Y eso fue todo lo que dijo Cala. No dijo ni una sola palabra más hasta que llegó al hospital y la tuvieron que tratar y tal, ¿no? Y esto ocurrió el 3 de noviembre del año 2016, 64 días después de la desaparición de Cala. O sea, estuvo 64 días secuestrada. No me esperaba que hubiese pasado tanto tiempo. Pues os dije semanas. Pensaba, claro, es verdad, lo habías dicho, pero ya no me acordaba, como que pensaba que habían sido días. Pues como 9 semanas. Una Dios burrada, mío. Y bueno, Todd obviamente fue detenido ese mismo día porque no estaba en la finca. Pero lo encontraron rápido. Y en el interrogatorio... Porque claro, él no sabía que estaba la policía allí. Ese dato fue importante. Entonces, claro, fueron, imagínate, a su casa oficial y ya lo pillaron allí, ¿sabes? Sí. Y en el interrogatorio dijo que confesaría, pero que antes de confesar nada, quería ver a su madre y hablar con ella. Ay, Dios. Fue como lo primero que pidió. Es como que tenía un vínculo especial con ella de alguna forma. Y la policía aceptó, así que después de que Todd hablara con su madre, admitió ser el autor de esos crímenes. Y ojo, de muchos otros. Porque no os vayáis a pensar que el caso se queda aquí y la historia de Todd termina con Cala. Para nada. Durante el registro de las propiedades que pertenecían a Todd, la policía incautó decenas de armas de fuego. Además, incluso... pensé que ibas a decir decenas de cuerpos, no. Decenas de armas de fuego, además incluso con algunas de ellas con silenciador. Y además una gran cantidad como de municiones varias, incluyendo bombas, tipo granadas, quiero decir, no bombas en plan de una bomba atómica de repente. Ya, bueno, sí.
Y también encontraron en la finca de Todd, lógicamente, el coche de Charlie, que estaba oculto en medio de los árboles. Además, pasó una cosa un poco rara, porque la policía detectó que un usuario de internet, es que esta parte es súper random, un usuario de internet identificado como me, o sea, yo en inglés, había hecho como una serie de reseñas súper extrañas en páginas web, ¿no? Y ese usuario tenía que ser claramente Todd, porque si no, no tendría ningún tipo de sentido. Me explico. Sí, no, porque no estoy entendiendo nada. No, normal. La policía investigó como varias armas y cosas así en general que se habían usado en los crímenes que Todd había confesado y que él mismo dijo que los había comprado por internet, ¿no? Vale. Entonces, en Amazon, por ejemplo, ese usuario llamado Me había escrito en la ficha, por ejemplo, de una pala con mango plegable, una reseña que decía lo siguiente: guárdela en el coche para cuando tenga que esconder los cuerpos y deje la pala de tamaño grande en casa. En plan, de repente, él dejó esa reseña de una pala que había comprado. Es que recuerdo un crimen que fue algo parecido. Puede ser. Y sobre unos candados, el usuario Me había dejado el siguiente comentario: sólidos candados. Tengo 5 en un contenedor de navegación. No los detendrá, pero con seguridad los retrasará hasta que sean demasiado viejos para que les importe. Madre mía. Y en la ficha de un cuchillo, el usuario Me escribió lo siguiente: no he acuchillado a nadie todavía, Ay, Dios. pero mantengo vivo el sueño. Ay, Dios mío. Y cuando lo haga, será con una herramienta de calidad como esta. Pero por favor. ¿Pero cómo vas a dejar esa reseña? ¿Te pareció buena idea? Y a los que la dejaron, ¿no se les ocurrió investigar un poquito? No, los moderadores dijeron, es una reseña completamente normal, ¿no? Bueno, pues yo qué sé. Claro, pensarían que era de risas, pero Sí, a ver, no veo el chiste. estaba graciosete todo el día que escribió esa reseña, ¿no? Como Bueno. que se había levantado un poco vacilón. Un poco vacilón, sí. Pero flipo. A ver, ¿dónde Pero de vas? más, quizá. Bastante de más. En fin. Pero como os dije antes, este caso no termina aquí, porque Todd no solo confesó los crímenes de Kala y de Charlie, sino el de mucha más gente, porque al parecer no era su primer asesinato. Sí que el último. Sí que os confirmo que el último, porque Bueno. iba a irse a la puta cárcel. Bien, Pero no el primero. eso es bastante. El primero ocurrió el 6 de noviembre del año 2003, cuando Todd tenía 32 años y llevaba ya 2 años fuera de la cárcel. O sea, realmente no llevaba nada. Nada, porque estuvo 15 en la cárcel. Ya. Ese día, Todd entró furioso en una tienda de motos, Superbike Motorsports. Bueno, pues esa Importante cadena. ese dato. Exacto. Que estaba en la ciudad de Chesney. ¿En dónde? En Carolina del Sur. Vale. Es que todo ocurre allí, ¿no? Y una vez dentro de la Quizás tienda... no es la Carolina tan buena como Igual tú no te lo pensabas. es, ¿eh? Igual va a tener que pasarse la mala. Claro. Porque en Carolina del Norte hemos contado algún caso, creo que solo uno. Ya. ¿Y del Sur cuántos? Solo Sí. esta temporada ¿Por qué igual decimos llevan que 6. es la Carolina buena? No sé. Hay que replantearlo un poquito. Igual estaba Darle equivocado. una vueltecita. Pues hubo consenso en comentarios aquella vez, ¿eh? No todo el mundo, pero casi todo el mundo dijo: yo creo que la buena es la Sur, yo creo que la buena es la Sur. Hay que repetir el debate. Va a haber votación. Igual en vez de encuesta de quién gana este capítulo de casos, igual la encuesta es ¿qué Carolina es la buena? Sí, quizás eso es importante. A ver si se pueden poner 2 encuestas. Veremos. Bueno, ya digo, como que ese día Todd entró en esta tienda de motos, ¿no? Y una vez dentro de la tienda, Todd mató a tiros al propietario, que se llamaba Scott Ponder y tenía 30 años, al gerente, Brian Lucas, de 30 años, al mecánico Chris Sherbert, de 26 años, o sea, todo gente súper joven, y la madre del dueño, que se llamaba Beverly Guy y tenía 52 años. Dios. Y todo esto, Todd lo hizo porque había sentido como que no lo habían tratado bien, ¿no? Madre La mía. gente del local, cuando no quisieron reembolsarle el dinero por una moto que pretendía devolver. Ay, Dios mío. O sea, la movida es que Todd explicó que se sintió humillado como cliente cuando los empleados del local, pues como que se rieron de él porque no sabía cómo pilotar la moto. ¿Sabes? Como que compró una moto y fue allí, imagínate, devolverla, porque decía, es que le doy a acelerar y solo hace vrr, pero no arranca. Le dijeron, es que no metiste marcha. Me lo invento. Dijeron, Claro, y se rieron de él. No ¿Cómo no vas a sabes. saber que hay que darle aquí para meter marcha? ¿Sabes? no tienes ni idea. Justo. Así que él se fue de la tienda. Que a lo mejor fueron un poquito maleducados. Un Sí. poco gilipollas Claro, pudieron ser. seguramente sí, pero tanto como para ir cargándote a gente que te habla mal y Es que te- si yo se me ríe un cargara poco. cada gilipollas con el que me encuentro, Claro. claro, sí que es verdad que la población de Lugo y de Coruña se vería reducida
bastante, ¿eh? Igual en 20.000 personas por ciudad, sin exagerar. ¿No? Así que es verdad. Entonces, pues bueno, tampoco puedes ir así por la vida. Mejor que no te cargues a nadie. Pues ellos se rieron, ¿no? Así que él se fue de la tienda, cogió una pistola en casa, volvió y los mató a todos. Y tuvo la grandísima suerte de que el crimen quedara impune. Bueno, suerte para él. Ya, sí. Claro. Porque cuadró que no había testigos y que la policía además creyó que había sido un ajuste de cuentas, como de una pandilla violenta que había por la zona, porque no era la primera vez que ocurría algo así, pues en esa zona en particular, ¿no? Así que ya, no les llamó la atención. Robo, algo relacionado con... Ellos pensaron en particular en eso, sí. Porque como que ya había varias tiendas en las que había pasado lo mismo. A ver, no van a pensar, uy, seguro que trataron mal a su cliente y este decidió matarlos. Touché. Claro. Sí, así fue. Bueno, pero no fueron los únicos asesinatos que Todd cometió. Solo los primeros, porque el 22 de diciembre de 2015 Todd contrató para un trabajo ocasional a un chiquito llamado Johnny Lee Coxey, de 29 años, y a su novia Megan Lake McCraw Coxey. Wow, bueno, novia no, mujer, de 26 años. Y ese trabajo ocasional era, curiosamente, ¿en dónde? En la famosa finca de 40 hectáreas en la que Kala estuvo secuestrada. Vamos, que la excusa que Todd había utilizado para matar a Charlie y secuestrar a Kala ni siquiera era la primera vez que la utilizaba, porque a estos dos chiquitos también les había hecho la de contratarle para un trabajo ocasional en su finca. Sí que le gustaban las parejas. Tiene explicación que voy a explicarla después. Vale. Además, la historia es muy similar. Megan, la chica de 26 años, también conocía a Todd, como le había pasado a Kala, y en este caso lo conocía por el restaurante Waffle House, en donde ella trabajaba como camarera. Y Todd como que solía ir muchísimo a este restaurante y dejaba muy buenas propinas. Pero a pesar de eso, bueno, como que a Megan no le gustaba Todd, como que le resultaba desagradable. Notaba la vibra. Sí, como que decía, chunga. Este tío es un chungo. Sí. Hacía comentarios babosos, era un asqueroso. Claro, por mucho que te deje propina, no te compra. Justo. Entonces, bueno, como que ella se quejó de Todd muchas veces a su jefe. Y su jefe en plan, bueno, pues es lo que puto hay, chica, tenemos aquí a mucha gente chunga. No le molaba, pero al final, cuando Todd les propuso a ella y a su novio Johnny ese trabajo, aceptaron hacerlo porque acaban de tener un hijo y necesitaban el dinero, básicamente. Además, bueno, como que iban a ir los dos juntos a esa finca, así que bueno, en principio como que nada podía pasar. Y Todd había insistido en que llevara a su novio. Le dijo, puedes ser a tu novio si quieres, Dios, no sé ¿pero qué. por qué? Verás. Es que la precariedad laboral, pues, sí, claro, hace cosas que, bueno. No, y acaban de tener un hijo y allí eso cuesta $30.000. Ya, bueno. Claro, dar a luz. Ya, eso también es claro, verdad. entonces dijeron, no tenemos $30.000 ahora mismo. Lo que conlleva y encima, pues, parir. Es que, claro. Pero al final, bueno, ya digo, como que cuando Todd les propuso a ella y a su novio esto, pues como que aceptaron, ¿no? Y el día señalado, que fue el 22 de diciembre del año 2015, según Megan y Johnny llegaron a la finca, Todd los secuestró a punta de pistola. Y después de eso, ¿no? Como que se deshizo de Johnny disparándole al pecho, igual que había hecho con Charlie, y encerró a Megan, al igual que había hecho con Kala. Dios. Y la mantuvo prisionera durante una semana entera para convertirla en su esclava sexual. Ya digo, es que exactamente la misma historia que con Kala y con Charlie. Pero cuadró que un día Megan intentó incendiar el container por dentro, estando ella dentro, en plan, ya le dio igual. Eso es como forma de intentar escapar, ¿sabes? Sí. Porque sabía que no la iba a dejar morir y en caso de morir, prefería morir a estar allí encerrada. Sí, como que lo vio la única opción. Justo. Entonces Todd, ante esta movida que ocurrió, pues le pegó un tiro en la cabeza. Ay, Dios. Abrió la puerta del container para sacarla y una vez fuera le pegó un tiro. Y 8 meses después de esto fue cuando pasó todo lo de Kala y lo de Charlie, porque a Todd le había quedado como la espinita de repetir el procedimiento para hacerlo bien esta vez. Sí, a lo mejor él, al atacarlo al hombre, a la pareja, era como me quedo con... Llegaremos a ese momento, tranquila, que te veo muy preocupada por eso. Lo explicaré, vale. Tranquila. Vale.
El caso es que, si te fijas, luego a Kala como que le había agarrado del cuello con una cadena y esposado y no sé qué. Bueno, esa Megan no le había hecho nada de eso. Y por eso con Kala quiso asegurarse. Claro, dijo, esta chiquita la dejé suelta y me prendió fuego a todo el container. No me va a pasar con Kala. ¿Entendiste? Vale, pues después de la confesión de Todd, la policía como que, claro, revisó la finca metro a metro hasta que encontraron enterrados los cadáveres de Johnny, de Megan y de Charlie. Y Kala terminó años después del secuestro yendo a un programa de televisión, muchos años después, porque ya tardó mucho tiempo en poder procesar toda esta info, ¿no? Es que no creo que te llegues a recuperar del todo, pero nunca. Si te recuperas algo, vas a tardar tiempo, lógicamente. Sí, pues ella terminó yendo a un programa de televisión muy mítico de Estados Unidos que se llamaba Dr. Phil. Ah, sí, ya hemos hablado más veces de él. Efectivamente. Y allí contó que Todd, aquí viene la explicación que tanto anhelas, que Todd le había dicho durante el secuestro que era más fácil controlar a alguien si matabas a quien amaba. Ay, Dios, qué claro, y ese había sido el motivo por el que había matado tanto a Charlie como al novio de Megan, ¿entendés? A Johnny. Sí, que era todavía... Era como una forma de controlarlas a ellas, ¿sabes? Más macabro todavía de lo que me esperaba. Sí, era eso, como que él tenía la teoría de que si tú matabas a la persona que quieres tú, ¿no? Pues como que tienes más fácil el control de esa persona. Porque es rollo, mató a la persona que más quería, tengo que intentar sobrevivir, ¿no? Bueno, como a esta situación. Sí, dominarla mejor. Justo. Ya no me queda nada. Pues ahora puedes hacer lo que quieras conmigo. Sí, literalmente. Sí, lo acabas de describir perfecto. Además, le había dejado muy claro que la opción era encierro y sometimiento o acompañar en la tumba a su novio Charlie. Claro, es que encima veía de lo que era capaz el tío. Justo. Y en la misma entrevista, Kala contó que todo el rato como que le decía que ella terminaría desarrollando el síndrome de Estocolmo, que bueno, para quien no lo sepa, que supongo que será nadie, pero por si acaso, o sea, que todo el mundo lo sabe, quiero decir, es un trastorno psicológico que se da cuando la persona secuestrada desarrolla un vínculo positivo hacia su captor, como por ejemplo cariño o amor, y que así serían felices juntos, ¿no? Me recuerda mucho a una película que se llama, creo que ya he hablado de ella. Puede ser. El síndrome de Berlín. Ah, pues no, pensé que ibas a decir otra. Como que me acuerdo mucho de ella, es muy guay. Bueno, pues la veremos. ¿Sí? Y bueno, para cuando llegara ese momento de síndrome de Estocolmo, ese momento felices juntos, Todd construiría una casa de 2 pisos con un cuarto absolutamente insonorizado en donde Kala podría estar y le llamaba su buen gatito. A Kala le decía, en donde mi buen gatito podría estar allí, ¿no? En plan como libre, qué en horror. Esa habitación encerrada, insonorizada. Qué horror, qué turbio. ¿Te creías de verdad que ella iba a querer estar ahí? Y allí viviría oculta para siempre, le decía. Es que qué asco, Madre mía. Sin embargo, a pesar de que Kala contara eso en el programa del Dr. Phil, los investigadores creen que Todd en realidad no pensaba mantener con vida a Kala demasiado tiempo. Y como prueba de ello estaba un pozo de tierra húmeda a medio cavar que encontraron pegado a la tumba de Charlie. Y claro, estaba húmedo porque acaba de cavarlo. O sea que muy fácil que le quedaran muy pocos días a Kala antes de que Todd le disparara también a ella. Que claro, ya digo, como que todo apunta a que ese agujero pretendía ser para ella, para Kala. Además, una cosa que nos conté es que Todd en el momento secuestro estaba saliendo con alguien. ¡Ay, Dios mío! Sí, y no alguien random, ¿eh? No. Llevaba 10 años saliendo con una chiquita llamada Holly Eudy. No sé cómo se pronuncia. Me refiero que no es que llevara pues unos pocos meses, ¿no? Saliendo con ella, precisamente. Entonces, claro, tú imagínate la caída de coño monumental que tuvo esta pobre chiquita Holly, que ya os adelanto que no participó en nada en este procedimiento. Me refiero a un secuestro y tal. Ella no tenía ni idea. Sí. Cuando se enteró de todo lo que estaba pasando, cuando Todd fue detenido. De hecho, ella en sus declaraciones dijo lo siguiente: yo me daba cuenta de que algo no estaba bien en él, pero tampoco podía poner mis manos en el fuego porque así fuera. Eran momentos puntuales. Sí, que ella decía, le veía... qué raro se comportó aquí. Pero otros era tan majo, tan bueno, que decía, va. Es cosa mía. Exacto. Y dijo que se sentía asqueada y que no podía compatibilizar ese personaje con el que la hacía sentir bien y la quería. Y bueno, ya en mayo del año 2017, Todd fue acusado de 7 cargos por asesinato en primer grado, 2 por secuestro y 1 por agresión sexual
y 3 por posesión de armas. Y gracias a su declaración de culpabilidad se salvó de la pena de muerte. La condena fue 7 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional a mayores de otros 60 años por el resto de los cargos. Y en julio de 2018, Cala Brown acordó en el juicio contra Todd una indemnización de más de $6 millones como resarcimiento por, su sufrimiento, daño psicológico y angustia. Y aún a día de hoy, esta pobre chiquita sigue a tratamiento psiquiátrico por razones evidentes. Hombre, sí. Y una cosa muy heavy que se supo en el juicio es que Todd alardeó de haber asesinado a muchísimas más personas de las que se habían descubierto, porque dijo la siguiente frase: traté de advertir a los investigadores y también al FBI, pero nadie quiso hacerme caso. No se trata de sumar, sino de multiplicar. Sal del estado, sal del país. Solo digo que tenía una licencia de piloto. Claro, o sea, vamos, como que quiso dar a entender que habría víctimas por todos los lados y que lo que se descubrió solo era la punta del iceberg, lo que tenía en esa finca en particular. Pero él tenía propiedades repartidas por todo el país y fuera de Estados Unidos incluso. Pero también puede ser que fuera todo por llamar la atención. Aunque sí que es cierto que Cala confirmó que Todd le había dicho durante su secuestro que la cantidad de homicidios que había cometido estaba cerca de los 3 dígitos. Pero claro, ahora que Todd está en la cárcel, no quiere ayudar a que se sepa con certeza si hay más muertes o no, porque él mismo dice no tener motivación para dar más datos ni ubicaciones. Total, va a seguir en la cárcel. Ya. Literalmente dijo eso. Entonces, no se sabe hasta qué punto es inventing o que genuinamente sí que ha cometido esos casi 3 dígitos de asesinatos. Qué horror. Es que encima estabas allí encerrada y te iba a hacer todo eso, ibas a morir después de es que es horrible. Literal, es muy heavy, ¿eh? Es muy, muy, muy heavy. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. 1 hora 50 y pico minutos, ¿eh? Madre mía. Qué animalada. Creo que Sí, hemos roto récord. Nos hemos pasado un montón. Sí, quizás sí. Pues no sé, a dividirlo en fascículos. Tienen todo el mes. Hasta como el 7 de septiembre, creo que es, o 6 de septiembre, algo así que volvemos. Pero volveremos, Volveremos. No os olvidéis de nosotros. Piano. Sí. Y nada, pues no nos echéis mucho de menos y nos podéis seguir mientras tanto, activar la campanita. Sí, activar la comentar campanita mucho, sobre todo, porque si no, no saben cuándo volvemos. escuchar episodios anteriores si quieren. También de repente. Y nada, nos vemos en septiembre. Pasad un buen verano. Sí. Chao. Chao.